Cada burger era como si fuera la última, tío, literalmente. O sea, era como cada pedido tiene que ser, ¡buah!, Perfecto. la hostia. Entonces estábamos mi hermano y yo ahí, o sea, era nuestra mentalidad. Y son cosas que todavía intentamos inculcar al equipo, ¿eh? O sea, estamos muy foco en eso. Pues bueno, pasaron 2 años, pues fue el primero que arrancamos y luego el segundo completo, y ya dijimos, hostia, esto tiene sentido, ¿por qué no replicamos? Y sin pensarlo mucho, buscamos intentar replicar la misma estrategia en una ciudad pequeña, con un mismo número de habitantes parecido, para intentar ser allí los números 1, que es lo que estábamos consiguiendo en Torrente, ¿no? Bienvenidos al podcast de Talent Class, episodio número 20. Hoy tenemos con nosotros a Carlos, CEO y cofundador de Fitzgerald, la famosa marca de burgers. Por poneros en contexto, es una compañía la cual actualmente tiene 21 locales, un plan de expansión previsto a final de año de tener más de 30 locales y con una facturación actual de 17 millones de euros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Nacho por invitarme. ¿Cómo se siente al estar entrevistado en tu propio plato de grabación de Ya, la verdad que podcast? me lo decías antes y es la primera vez que me pasa, pero sé que guay, más cómodo de lo habitual, entiendo. ¿Es raro o no? Bueno, como este también es el lugar donde nosotros hacemos nuestros podcasts, así que es un sitio muy habitual para mí, o sea que muy cómodo. Qué bueno. Bueno, tú eres una persona la cual está haciendo podcast después de 10 años estando en el día a día de tu negocio y haciéndolo escalar. ¿Cómo fueron esos inicios hasta llegar al punto en el cual te puedes permitir estar haciendo podcast, ¿no? Sí, pues bueno, nosotros al final nacemos de una crisis brutal, ¿no? Sí que es verdad que siempre cuento un poco nuestra historia a raíz de la historia de mi padre, que es realmente el hostelero que nos ha metido todo esto en vena. Pero él al final empieza, mi padre es un tío muy currante, muy trabajador, que no tenía ninguna formación específica, pero sí que como con mucha ambición, ¿no? Y de ser muy creativo, de intentar hacer las cosas un poco a su manera, ¿no? Y pues bueno, después de tener varios trabajos cuando era joven y demás, encuentra un trabajo en una cafetería y ahí encuentra un poco, yo creo que lo realmente apasionante del sector, ¿no? Que es que ningún día es igual en un restaurante, ¿no? En un bar, ¿no? Que cualquier día es diferente y sobre todo encuentra también una manera de expresar lo que lleva dentro, pues al final en un negocio que es un restaurante, ¿no? Entonces así es como él llega a emprender y montar su propio negocio. Y pues bueno, yo crezco en uno de sus bares, al final es detrás de la barra, ¿no? En el bar Hostalet, que es el primer bar que monta. Y pues bueno, de hacer café los fines de semana, de echar una mano en fallas aquí en Valencia, de los veranos currar con mi padre y todo esto. Pues bueno, al final es como yo y mi hermano y yo vamos creciendo con la hostelería en las venas y desarrollando ese puntito tan pasional por este sector, ¿no? ¿Tú ya lo tenías claro cuando eras menor de edad incluso, que querías Pues dedicarte a esto? para nada. De hecho, a mí me gustaba bien poco. Me gustaba bien poco porque sí que me gustaba mucho el hacer cosas nuevas todos los días, pero no me gustaba nada, digamos, el estar con la bandeja en la mano, ¿no? Porque era lo de hostelería tradicional. Mi hermano, en cambio, no. Mi hermano lo que le gustaba justamente era eso, éramos muy distintos. Lo que pasa es que cuando yo cumplo 18, a mi padre le ofrecen, un señor que se jubilaba en Valencia, que tenía varios locales, le ofrecen un proyecto muy retante, que era quedarse, pues, justamente ese grupo de locales que tenía este tío, que era un señor que se jubilaba. Y ¿Cuántos tenía? pues era un proyecto que tenía 10 locales diferentes, que algunos incluso estaban derruidos completamente, que estaban para cerrar, pero eran conceptos diferentes. Habían locales de tapas, había un concepto también de catering y eventos. Multimarca, total. Sí, era complicado porque encima, como te digo, habían locales que sí que iban y otros que no iban ni para atrás, ¿no? Entonces, al final mi padre me dice, oye, ¿por qué no? Yo cumplía 18, como te digo, estaban pensando ya en la carrera y demás, y sí que, pues bueno, como mi padre era empresario y demás, yo decía, hostia, pues igual le puedo echar una manita formándome un poco en algo de administración y dirección de empresas, por ejemplo, y así juntamos su experiencia con lo mío, no sé, era un poco la idea. Entonces mi padre me siente y me dice, oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Me echas una mano, porque si no estoy yo solo, no sé si me atrevo. Y pues bueno, pues ya te digo, tenía 18 años, sí que había desarrollado también ese puntito creativo y de ganas de hacer cosas. Y le dije, oye, pues vamos para adelante, ¿no? Sin ningún miramiento me lancé pues porque realmente ni era consciente. Lo que sí que también aproveché un poco la oportunidad porque le dije a mi padre que ok, que me quería lanzar, pero sí que es verdad que creía que era un proyecto demasiado ambicioso y teníamos que ver cosas, ¿no? Entonces le propuse, oye, ¿por qué no me voy fuera, aunque sea un verano,
porque todavía quedaba tiempo para firmar y arrancar y demás. Estoy hablando, pues, estábamos por abril, mayo, ¿no? Cuando nos presentan esto, y la idea era empezar a partir después de verano, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿por qué no me voy fuera, aprovecho y veo cosas? Y decidí irme a Nueva York, que estuve 3 meses allí viendo conceptos, saliendo a cenar, saliendo a comer, saliendo a desayunar, Qué guay. para volver y ver y empezar a esto, ¿no? Empezar este proyecto. Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, al final también fue un punto guay en mi vida de decir, ostras, como te estoy hablando hace 15 años o así, ¿eh? O sea que yo tenía 19, algo así, me fui totalmente solo. Me pillé una residencia, me acuerdo, en el centro, que era una habitación hecha un desastre. Pero simplemente fui a comer, a cenar, a ver cosas y a intentar ir con el corazón y la mente muy abiertos para volver y hacer algo divertido. ¿Cómo fue esa experiencia de Carlos con 18 años llegando a Nueva York? No sé si hablabas bien inglés, normal. Pues bueno, sí que yo había, pues lo típico, ¿no? Veranos me llevaba siempre mi madre a veranos en Dublín, en Irlanda, en Londres, de aprender inglés, rollo intercambio y todo esto. Entonces me defendía bastante bien y además sí que es verdad que mi padre solo me puso una condición para este viaje que te digo. No te hagas amigos españoles. No, eso también eso me lo decía mi madre, pero sí que me dijo que, oye, ya que iba a estar 3 meses, que tenía tiempo en el día para estudiar algo, ¿no? Entonces me propuso hacer un puñetero curso de inglés, tío, no seas cabrón. Y le dije, vale. Entonces me apunté a la vez, iba a clases por la mañana, iba temprano, iba 2-3 horitas, y luego ya, la verdad es que fue una pasada, porque es verdad que me iba a comer y a cenar a sitios y demás, pero fueron 3 meses brutales, encima más o menos avalados por este nuevo proyecto que íbamos a... Entonces como que tenía la excusa de estar probando cosas e ir descubriendo un poco a mi bola y fueron 3 meses brutales. ¿Cómo era tu itinerario? ¿Tú llegabas, te despertabas por las mañanas y estabas todo el día comiendo burgers? No, que va. No, de hecho esto no eran ni burgers. Esto piensa que era el proyecto con mi padre que íbamos a montar restaurantes, claro. Entonces, realmente yo me levantaba temprano, sí que me obligué a ir a clase porque me parecía de tener muy poca vergüenza no ir a clase, ya que mi padre estaba confiando en mí, entonces iba a clase todas las mañanas, 3-4 horitas, de hecho hice colegas allí, o sea que tenía también piensa que ir todos los días solo a comer o a cenar es un poco coñazo, entonces me servía mucho de conocer gente para explorar, porque yo decía, oye, vamos a este sitio que conozco, entonces me ayudaba a conocer a gente para llevarlos a sitios que yo quería conocer y me informaba y tal. También es verdad que hace 15 años no era tan fácil encontrar un sitio molón en Google, que ahora eso es, o en Instagram, que eso es ahora a la orden del día, pero hace 15 años Instagram estaba arrancando. Estaba empezando. Entonces, pues bueno, pero la verdad que para mí fue un viaje muy, muy enriquecedor, que fue el inicio de todo, para volver realmente y arrancar un proyecto súper ambicioso que llegamos a montar 12 conceptos, mi padre y yo, de diferentes, de hostelería, que fue una pasada. ¿Tenéis un grupo de 12 restaurantes? Era de todo. Hacíamos catering, eventos, teníamos restaurantes, cafeterías, algún restaurante de cocina de autor, gastrobares, o sea, copas. También trabajábamos para grupos de discotecas que elaborábamos cartas de bebidas. O sea, la verdad que nos fue muy bien. Muy bien. Después de esta intro que nos has hecho de la empresa previa que tenías, ¿cómo se llamaba el grupo? Grupo Cobeca. Grupo Cobeca. Después de haber montado una empresa que estaba enfocada a pues, restaurantes multimarca, en los cuales estaban, yo creo, por lo que me cuentas, intuyo que más orientados a un buen posicionamiento físico, sí, una localización, etcétera, ticket medio alto, experiencia en el restaurante, y con tu aventura actual, que es una empresa mucho más enfocada en marca, ¿con cuál te quedarías? ¿Qué aventura crees que es más divertida y que tiene más sentido hacer? Pues mira, yo soy un amante, un loco de los conceptos en sí, ¿no? Sobre todo, especialmente hostelería, que es el sector que a mí realmente me apasiona. Entonces, esta primera etapa la disfruté mucho porque o sea, yo pude desarrollarme mucho creativamente, o sea, todas mis ambiciones y necesidades creativas, ¿no? Al montar 10 conceptos o 12 diferentes era como una pasada. Estaba siempre pensando en nuevos logos, nuevas campañitas, eran mucho más reducidas, ¿no? Pero estaba como creando constantemente cosas, ofertas gastronómicas diferentes. Entonces salía de uno, entraba en otro y era como un universo completamente diferente y todos los diseñaba y los creaba yo, ¿no? Entonces era fue una etapa muy enriquecedora a nivel necesidad vital, ¿no? De crear cosas que, pese a que era muy joven, yo tenía mucha ambición de eso, ¿no? Entonces eso me ayudaba mucho, pero sí que es verdad que era muy difícil. Muy difícil. El reto de la operativa. La operativa, porque al final cada negocio era absolutamente diferente, cada equipo tenía sus diferencias también en el tipo de personas con las que trabajábamos, incluso el cliente era también diferente, el target era distinto en cada... O sea, era un poco caos. Entonces, por eso conceptos de hoy que lo hacen así, ¿no? De tantas marcas, yo lo veo muy complejo. Al final,
uno de mis grandes aprendizajes de todo eso fue que, pese a que me gustara mucho, sí que en esta segunda etapa de mi vida, después de salir de ese proyecto, uno de las grandes condiciones que me puse a mí mismo para arrancar este nuevo proyecto fue huir de esa complejidad. O sea, fue intentar hacer las cosas fáciles, sencillas y enfocarnos solo en algo que realmente todo mi día se girara en torno a un solo concepto para intentar exprimirlo al máximo. Al final, yo creo que la perfección se consigue cuando tienes foco en una cosa, tienes obsesión. Sí. ¿Tú crees que se puede conseguir hacer algo muy bien hecho sin obsesionarte en ello? No, más que obsesión, porque a veces obsesión es como que parece que estás como una cabra. Yo creo que Y no hay que estar como una cabra para crear una empresa yo como creo que Figueral. yo siempre me dicen me suelen preguntar cómo separas tu vida personal de tu vida profesional. Yo es que creo que es la misma. Es que no creo que tú tienes que encontrar un equilibrio, ¿vale? Que también es una eterna búsqueda de los grandes empresarios. De hecho, hace un poquito leí un post que puso Andoni de Goico, Sí. que me pareció, además me sentí súper identificado, donde se sinceró un montón, porque además lo menciono sin ningún pudor, porque además que la historia de Goico es tan brutal y una inspiración yo creo, para todos. Pero decía justamente que él no creía en este equilibrio, ¿no? De intentar estar bien en casa y bien en el trabajo, sino que la vida muchas veces son como momentos y etapas donde tienes que intentar siempre en esa etapa encontrar como tu momento de estar bien, sano, saludable en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Y es algo que hasta él, que fíjate que es un tío de éxito, que parece que lo ha conseguido todo, que sigue ahí con su marca al pie del cañón, pues que sigue teniendo esos momentos como nos pasa a un montón de empresarios y de emprendedores que empiezan con su negocio, ¿no? Entonces ese equilibrio al final, más que estar loco, yo creo que es que forme parte de ti, que tú entiendas tu vida como que es tu negocio también, y al final es lo que hace que todo gire y tenga sentido, yo creo. Total. Al final yo creo que los negocios evolucionan tan rápido como evolucionan sus equipos y por supuesto su CEO o su directivo, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que hay que estar en constante evolución como directivo y también en constante formación, que está súper vinculado, Sí, porque no es lo mismo gestionar un local que gestionar 30 locales, como es el reto que te vas a afrontar tú dentro de muy poco, a nivel no solamente de conocimientos y formación, sino también a nivel de equilibrio mental. Total. Yo es una cosa que trabajo, y además no hace mucho, porque sí que llevo un tiempo intentando, porque me pasaba mucho, justamente por toda esa búsqueda de ese equilibrio, que yo siempre he valorado el tener tiempo para mí, para casa, para estar con mi familia, con los míos, porque creo que ese equilibrio hay que cuidarlo, ¿no? Porque si no luego en tu día a día estás como muy confundido con muchas cosas. Y te pongo un ejemplo muy claro que me pasaba a mí. Yo cuando estaba trabajando y le dedicaba muchas horas al trabajo, estaba pensando que tenía que estar en casa, entonces mi cabeza no estaba 100%. Y cuando estaba en casa sentía que me había dejado cosas por hacer en el trabajo, ¿no? Y entonces era que tampoco estaba al 100% en casa, ¿no? Entonces eso, para mí, intenté dedicarle tiempo a pensar cómo solucionar esto, y mi solución... pongo bastantes ejemplos con libros que leo, porque leo mucho, es algo que me ayuda bastante, pero fue un libro que me cambió la manera de hacer las cosas, se llama El poder de los hábitos. Y este libro lo que me ha ayudado es a organizar mi tiempo con una serie de hábitos que intento ser muy estricto todos los días para poder bloquearme un rato de tiempo para cada cosa. Para tiempo de trabajo, para tiempo de familia, para tiempo con mis peques, que tengo 2, para tiempo para mí, para hacer mi deporte, para leer, también me gusta hacer yoga y algo de meditación, que estoy empezando, pero el poder organizar mi día me está pudiendo permitir dedicarle tiempo a las cosas que realmente considero que son importantes para mí. O sea, hablas de time blocking, es decir, en esta hora voy a hacer esto, en esta hora voy a hacer esto, y Totalmente. pueden entrar 50 emails, 300 llamadas, eso es. pueden suceder 100 fuegos. Y es difícil, ¿eh? Es muy exigente, muy estricto, pero por ejemplo, yo madrugo mucho, me levanto... Ahora, de hecho, he metido otro hábito hace muy poquito, que es que arranco me compro una bici en casa y arranco en bici para intentar que los pensamientos fluyan, y me levanto más o menos sobre las 5:30 de la mañana, wow. O sea que madrugo mucho, y mis hábitos ahí son un ratito de bici, un ratito de yoga y meditación, luego me voy al gimnasio, mientras estoy entrenando, escucho un audiolibro, me ducho y a la ofi. Y eso, y claro, de 5:30 a 8:30 que estoy en la ofi son 3 horas que literalmente son para mí.
Y son 3 horas que en mi cabeza me da tiempo a ordenar mi día, incluso intento no mirar el móvil nada. Y digo intento porque Sí. a veces se te va siempre... Lo bueno es que nadie te puede distraer porque nadie Claro, trabaja a las 7 de la mañana, Entonces ¿no? nadie me llama, nadie. Entonces es un tiempo que para mí la actividad física es súper importante. Soy un tío que hace mucho deporte, siempre lo ha hecho. Entonces para mí eso antes no lo podía cuidar. Ahora el bloquearme todo este tiempo pues me está sirviendo un montón, realmente. Hablabas de hábitos y para mí es un punto súper importante el crecer personalmente para poder hacer crecer tu negocio y obviamente pues estar estable y no explotar, ¿no? Porque al final emprender es una montaña rusa, hay Total. momentos que atraviesas pues eso, la famosa travesía del desierto en el que no sabes dónde estás, si está yendo bien, estás haciendo mal, hacia qué dirección tienes que ir y me siento muy identificado con lo que has dicho y creo que muchísimas personas que he podido conocer por suerte de grandísimo éxito tienen esta práctica de, oye, para que mi negocio vaya bien o el negocio que dirijo tenga éxito, tengo que tener cuerpo, mente y alma súper Cuidado, estables, ¿no? sí. Y me identifico contigo porque yo también intento hacer lo que comentas de, oye, hacer deporte todos los días, pase lo que pase. Justamente el tema de yoga también he empezado, estoy haciendo hot yoga, ¿sabes lo que es hot Sí, yoga? claro, sí. ¿Lo has probado? Sí. ¿Qué te Soy parece? lo empecé al principio y ahora estoy en yoga clásico, además Vinyasa, que es más como más activo, Más dinámico, sí. pero lo probé y guay. Así que dale. Sí, que... sí. Joder, 90 minutos en los que estás Sí. ahí Estás, sudando una hostia, pasada. ¿no? Y no piensas otra cosa, que eso es lo bueno. Claro, estás como meditando durante 90 minutos y para mí un beneficio colateral y es que lo haces normalmente, la mayoría de gente sin camiseta, delante de un espejo y estás 90 minutos viéndote, aceptándote y construyéndote. Porque nunca pasamos 90 minutos mirándonos al espejo, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso ayuda a otras áreas. Retomemos tu historia, estamos en la parte del grupo, teníais 12 restaurantes, ¿qué nivel de facturación estabais? Pues ahí era una facturación menor a la actual, pero estábamos cerca de... Recuerdo, creo que tocamos los 10 millones, porque piensa que eran restaurantes más pequeños y demás, pero tocamos cerca de los 10 millones y teníamos, creo recordar, unos 250 trabajadores, o sea, era una empresa que... Cerca del millón por... No llegaba porque habían conceptos más pequeñitos de cafeterías y tal, pero pues ya te digo, es que teníamos de todo. Entonces, lo que pasa es que lo que nos pasó al final ahí, mi padre era como una figura de cabeza visible, era como el director de la empresa, pero yo llevaba la gestión de las operaciones. Entonces mi día a día era un caos. O sea, tú eres el director de operaciones del... Sí, yo era el director de operaciones, luego también hacía muchas funciones, como te he contado antes, llevaba todo el marketing, que realmente ahí estaba arrancando con todo lo que era el gastromarketing en sí, ¿no? El marketing de restaurantes, entonces lo empezaba a construir. Y todo eso ligado que parece que decir que trabajo con mi padre es como muy fácil y nada de eso. Es que me imagino... Trabajar con tu padre es muy jodido y encima con un padre con una personalidad arrolladora y yo también tengo mi personalidad potente. Hombre, ¿no? eres su hijo, ¿no? Total, entonces, pero bueno, aún así, pese a que es difícil, lo supimos llevar genial y realmente nos fue maravillosamente bien. El problema es que, pues bueno, esto te estoy hablando de los años 2009 a 2012 y justo en el 2009-2010 fue cuando arrancó la crisis inmobiliaria más brutal del mundo, de la historia moderna. Escogió con más de 200 trabajadores, Exacto, 2 locales, alquileres... Y sobre todo, alquileres altos, sobre todo también en un ticket medio, en ese ticket medio límite, que es del bolsillo de una persona de una renta media alta, que de lo primero que rebaja es de gastarte 50, 60, 70 euros para salir a cenar, ¿no? Entonces, claro, la gente que tenía dinero se quedó con los restaurantes de alta gama, que a eso no les afectó la crisis, pero los que sí que les afectó, lo que hicieron, no dejaron de salir a cenar, porque al final salir a cenar siempre sales, pero bajó el ticket medio, entonces mucho menos, y se fue a restaurantes pues, de un ticket medio más bajo, pues de esos 10, 15 pavos, ¿no? Entonces al final nos pilló de pleno y fue un tema que de estar facturando más o menos estable a una caída en ventas brutal que no supe por dónde venía, ¿no? Y sí que es verdad que las circunstancias, pues hubo un paro de locos por aquellos años, fueron meses muy duros en la economía, ¿no? Entonces a nosotros nos afectó de pleno. Y no supimos salir. Además, ligado a esto, tampoco viene al caso, pero tomamos malas decisiones, por qué no decirlo, y luego también es verdad que se vieron como nuestras vergüenzas, ¿no? Nuestros puntos débiles
sin ir más lejos, con políticas de recursos humanos que no eran sólidas, no teníamos un discurso bien elaborado, sobre todo dentro. Sí que nos habíamos enfocado mucho en la experiencia del cliente y en eso éramos top, pero digamos que los cimientos como solidez empresarial era como que se vieron muy destapados y en un entorno tan crítico como el que nos enfrentábamos, pues al final nos costó la empresa. Entonces fue un momento muy jodido porque ya te digo, yo tenía por aquel entonces 24 años, una cosa así, en ese momento me creía el puto amo, literal, ¿eh? Yo, desde mi humilde Literal. punto de opinión, creo que lo era. 24 No, al años final liderando una no compañía, lo ¿no? era, te aseguro que no lo era, pero yo me lo creía así, porque al final es que es lo que te digo, cada negocio que montábamos, cada local, cada nuevo concepto funcionaba, lo teníamos lleno a reventar en Valencia y funcionaba genial, pero esto fue como una hostia, o sea, una hostia que no te sabes por dónde te viene, y para mí fue un aprendizaje muy, muy grande. Creo, por lo que me cuentas, intuyo, a lo mejor me meto en terrenos donde no me llaman, pero creo que fue una muy buena cura de humildad. Totalmente. Y de Totalmente. bajada a tierra con los pies Totalmente. Y en... además yo uso bastante una frase que lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido cerrar una empresa. ¿Qué aprendizajes te llevas? Si puedes resaltar tu top Sí, 5, algo así. pues mira, el mayor para mí, yo sobre todo me llevo dos, así gordos a nivel empresarial puro. El primero es que parece algo súper obvio, pero hasta que no lo vives y no lo sientes, no estás preparado para cuando viene un momento malo, que es que cuides tus finanzas. Tienes que sacar punta a tu cuenta de resultados, hilar bien fino tu tesorería, el cash flow, o sea, conceptos que igual son un poco pesados y tediosos, pero son los que luego marcan la diferencia para que realmente tu negocio funcione. Y la segunda, sin lugar a dudas, las personas, el equipo. El no tener un plan para la gente, el no cuidarles hasta el más mínimo día que tú creas que no es relevante, pero para que ellos sí que es lo que hace que tu proyecto no sea tu proyecto, sino sea el de todos, ¿no? Y eso Sí, creo que es clave. que se empoderen, ¿no? Totalmente. Tener un equipo Totalmente. empoderado. Que sienta al final que forman parte de algo que va más allá de que les estás pagando una nómina, ¿no? Sino que sientan que están ahí por algo que a ellos también les está haciendo bien, que les está haciendo crecer como seres humanos, ¿no? Y no solo porque van a trabajar, cobran y se van. No, eso no tiene ningún sentido. Yo admiro los que llamamos segundos emprendedores, ¿no? El empresario emprendedor que ya ha tenido éxito o fracaso, porque al final el éxito y el Sí, fracaso es muy relativo. Puedes cerrar una empresa porque no ganas dinero o están perdidas, pero todo el conocimiento que te has llevado y contactos, claro, eso es un éxito. eso es oro. Entonces, admiro esa parte de segundos emprendedores, los cuales se han dado pues una hostia de realidad, lo que podemos decir claramente, y después en el segundo emprendimiento lo petan, ¿no? Hablábamos Sí, antes del caso de Uri de Vicio, que también es segundo emprendedor. también. Él también tuvo un fracaso previo, un fracaso y un éxito, porque el hecho de intentarlo ya es un éxito, y bueno, pues también lo están petando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mandar un mensaje a todo emprendedor que no se Totalmente. rinda porque fracase una vez, porque probablemente la segunda vez puede Puede que sí, que puede tenga que sí. mucho éxito. Para mí, en nuestro caso, yo la verdad es que no dudé mucho. Es verdad que fue un momento muy, muy, muy duro en mi vida, porque te decía, yo estaba como mentalmente, me creía, lo que te digo, ¿no? El mejor del mundo. Eh, pero esta bofetada literal que me llevé me hizo poner los pies en el suelo, pero no me hizo pequeño, al contrario, me hizo decir, ostras, he aprendido esto, me ha ayudado también, como tú decías, es una cura de humildad para darme cuenta que hoy estoy aquí y mañana puedo estar aquí abajo, pero sí que es verdad que tenía ganas creo que también vine con todo eso de mi padre que te decía antes, ¿no? Que al final, que oye, estábamos genial, pero sí que es verdad que el no poder desarrollar mi proyecto 100% mío era como una espinita que yo tenía clavada. Estás Entonces, como en la sombra de un gran empresario, ¿no? sí, exacto. Era como el segundo, que lo llevaba genial, ¿eh? Pero sí que es verdad que dije, lo primero que se me vino a la cabeza cuando ya decidimos cerrar fue, hostia, ¿por qué no lo intento yo? Y todo eso que no he podido implementar, porque yo era más de implementar procesos, de implementar operaciones que se centran en el largo plazo, de intentar despersonalizar los procesos para que las cosas siempre salieran igual, ¿no? Entonces dije, hostia, ¿por qué no? ¿Por qué no lo intento yo? ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo pasó desde que decidiste tomar la decisión de cerramos hasta que tú dijiste, voy a abrir otra cosa, no sé qué, pero voy a abrir algo"? El saber que quería abrir algo fue instantáneo. O sea, cierro y Fue abro, ¿no? instantáneo, literal. Además, en el vídeo lo digo, cuento un poco ese momento, que fue el momento en el que recuerdo que fue una mañana muy jodida, que fue cuando ya
obviamente luego tenía que firmar mi cese de las acciones y todo el rollo, ¿no? Mi salida de la empresa en sí. Pero sí que... O sea, vendiste tus acciones y la Sí, compañía bueno, al sigue. final sí, porque mi padre se queda para, pues tenemos un proceso de, no llegamos a hacer concursos de acreedores, pero todo ese marrón se lo comió mi padre. Al final, como buen padre, que esto fue un acto por su parte brutal, me dijo, sal de aquí. Que esta parte no es divertida, ¿no? No, porque al final es que como te decía, ¿no? Recuerdo esa mañana que llegué a la oficina temprano y ya con todo el hecho unos zorros, y a nivel financiero me refiero, y tenía en la puerta de mi despacho proveedores, empleados, o sea, era una situación muy, muy, muy dura, y al final yo era de dar la cara, así mi padre me había enseñado, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque tú des la cara y seas transparente y tal, cuando no hay dinero y no le puedes decir a alguien que le tienes que decir a alguien que no le puedes pagar, porque es que literalmente no puedes, es muy duro, tío. Es muy duro porque encima esa persona tiene su hijo, tiene su familia, tiene sus historias igual que tú, y eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es algo muy duro. Entonces mi padre ese día me dijo, oye, tío, sal de aquí, no vuelvas más, busca tu camino, porque esto ya está, esto ya se acabó, no hay manera de sacarlo, así que voy a quedarme yo aquí para ver cómo soluciono esto, de qué manera, pero tú sal de aquí y haz tu camino. Y él no me impulsó a que montara yo nada, pero en ese momento que recuerdo que salí de la... No me quedé, yo intenté quedarme, pero sabía que mi padre no quería. Y entonces dije, bueno, es que hasta le va a ser más fácil si yo no estoy. Y dije, venga, va, o sea, Porque salgo de aquí. va a tomar decisiones más frías y menos emotivas. Sí, porque al final piensa que yo soy su hijo. Hostia, me puse en su lugar y dije, es que voy a hacer bien yéndome, ¿no? Voy a dejarle, aunque sean para las cosas feas, que se la quede él, y voy a intentar apoyarla en lo que sea, pero ya desde un poco más fuera, para a él poder darle libertad de poder actuar como considere. Entonces recuerdo que cerré la puerta, tío, te lo digo literal, y ya sabía que ahí quería montar algo yo. O sea, porque lo tenía 100% claro. Entonces, porque pensaba también que habíamos hecho cosas bien, tío. O sea, nos había ido mal, pero pensaba que podía meter en un saco todo lo que había ocurrido, quedarme con lo bueno y dejar lo malo, ¿no? Y que fuera un proyecto de cero. Era una oportunidad literal para hacer algo de cero, sin ningún tipo de prejuicio, pero en un estado mío mental, personal, muy bueno. Encima con unas circunstancias socioeconómicas en ese momento de que estábamos pasando la crisis y tal, pensaba que era un momento ideal para que, si lo que arrancaba en ese momento funcionaba, hostia, iba a ser de futuro. Entonces, pues bueno, intenté leer todo ese panorama, ¿no? Y hacer algo, y sobre todo lo mejor que pude hacer fue comentarlo con mi hermano, que le dije, oye, ¿por qué no montamos algo, ¿Qué tío? edad tenía él en ese momento? Mi hermano ahí tenía 17, porque fue el verano, Era el menor, típico... aún Sí, no. sí, sí. Fue el típico año que estaba acabando... Iba a empezar la uni y todo el rollo. ¿Y tú tenías Y 20? yo tenía sobre 24. A ver, 24. sí, 24. O sea, Y... por aquí un pequeño matiz, me ha encantado lo que has comentado de que transformaste esa posible frustración que todo el mundo tendría de forma lógica a la hora de cerrar tu negocio en el que has apostado durante muchos años en optimismo y positividad. Oye, Sí, me he dado una buena hostia, ha sido duro, pero he aprendido una sí. barbaridad, voy a utilizar estos conocimientos para montar algo más grande. Realmente, tengo que decirte que tampoco es algo que esto me pasa, como te decía, yo leo bastante, y en muchos libros de motivación es como que te lo meten ahí, tienes que pensar en positivo. Al final va un poco en mí también. Yo creo que los que emprendemos proyectos está un poco en tu naturaleza, y tampoco le das tantas vueltas de vaya hostia me he pegado y voy a ver si soy positivo. Yo lo tenía claro, tío. O sea, es verdad, porque mucha gente me dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? Pues tío, lo hice y ya está. O sea, no le di tantas vueltas, ¿no? Pero sí que es verdad que esa sensación, y que de ahí sale el nombre, sí que es verdad que soy un tío muy peliculero y le doy vueltas a las cosas, pero me nacen bastante naturales, y el nombre de Fitch viene de ahí. Que aprovecho y te lo cuento la historia, que es una historia guay. Sí, sí. Una de esas noches, de las primeras noches, porque claro, piensa que para mí fue un punto de inflexión muy jodido, porque te cuento un poco la parte más de historia, o de historia molona, pero no te cuento que tuve que vender mi coche, que el sueldo de mi madre se lo embargaron, que nos embargaron 2 pisos que teníamos donde vivía yo y vivía mis padres. O sea, fue un momento, tío, muy, muy jodido. Muy, Sí, muy sí. jodido. O Todo sea, lo que me quedé habías sin conseguido. sueldo, todo lo que había conseguido. O sea, fue muy jodido. Entonces, una de esas noches, que pese a que soy una persona bastante positiva y bastante lanzada, tuve mis momentos muy duros. Muy duros, claro. Imagínate decirle a toda tu gente, a todos tus amigos, que toda tu empresa, que eras el puto amo, se va a la mierda, tío. O sea, momentos de orgullo muy, muy duros, muy duros.
¿Y todos tus amigos les cuentas las cosas muy buenas y las cosas muy malas? ¿O siempre estás estable? Porque No, la verdad, soy de contar poco, ¿eh? eso Soy de es, eso contar te iba a poco. decir yo, que al Soy final de contar ni poco. celebras demasiado ni te entristeces demasiado, ¿no? Con la No, sí gente. que creo que también he aprendido a celebrar las cosas, porque creo que hay que celebrarlas, porque si no te pasa, te encuentras con que antes era un sueño montar el segundo restaurante y ahora que voy a montar el 22 la semana que viene es uno más. Y dices, eso no puede ser, tío. Antes era un sueño montar el segundo y el 22 es como, wow, y ni siquiera lo celebras, ¿no? Entonces creo que eso hay que encontrar un término medio y también celebrar tus éxitos, tío, que para eso lo haces, Me ¿no? parece súper complicado lo que acabas de decir porque el día a día te come, ¿no? Totalmente. Nosotros, por ejemplo, hemos conseguido hitos que ni nos imaginábamos que íbamos a conseguir en 2022. ¿Y te puedes creer que ni una cerveza nos hemos tomado? Total, total. Pues eso hay que cambiarlo, tío. Eso hay que Ya, estoy cambiarlo. de acuerdo. Ayer, por ejemplo, el podcast que grabamos ayer con Javier Floristán, CEO de La Sí. Mafia, nos contaba que él cuando empezó hace 22 años, su sueño era montar 100 restaurantes. Y en una nota de prensa, no me acuerdo en qué periódico nos dijo, anunció o él dejó reflejado que su ambición era montar 100 restaurantes en X años. Y este año lo va a conseguir. 100 100 restaurantes. restaurantes Flipas. y bueno, obviamente está orgulloso y contento, pero la reflexión que sacamos conjuntamente es que ha disfrutado mucho más del proceso que del Claro. Qué superito de delito, 100 ¿no? restaurantes. Ahí está la clave, en el proceso, tío, el camino, ¿no? Disfrutar del camino. Yo creo, es que sin duda eso es, pero sí creo que hay que pararse de vez en cuando a echar la vista atrás y, joder, para lo bueno y para lo malo, tío. Y intentar también celebrar esas pequeñas victorias que al final yo creo que son la, la pequeñita felicidad, ¿no? Yo creo que la felicidad son ratos, son momentos y esos hay que por lo menos celebrarlos, tío. Sí, porque el objetivo final nunca sabes si lo vas a No, conseguir y el ser humano de por sí es tan ambicioso que cuando lo cumplas te va a parecer poco, vas a claro, querer otro más. claro, Entonces entras en una rueda que no acaba nunca. claro. Dicho esto, retomamos el punto de, el nombre, el Ah, naming sí. de Fitzgerald. Pues nada, pues eso, una de esas, como te decía, una de esas noches y además creo que fue una de la noche que lo comenté con mis colegas. Y además me acuerdo que mandé un audio, creo, por WhatsApp, que les dije, tíos, os tengo que contar que mi empresa ya toma por culo. Pero ya tengo el nombre de la siguiente, ¿no? Sí, no, eso no se lo dije, ni mucho menos. Pero mi empresa ya toma por culo. No me llaméis, porque no hay más que contar. O sea, me he ido a la mierda y ya veremos. Y ya está. Bueno, estuvieron ahí diciéndome tal, pero pues eso, pues fue un momento que te pican el orgullo, ¿no? Al final todos tenemos nuestro orgullo, pero pues bueno, fue una noche, fue un día duro y me acuerdo que esa noche me quedé viendo la tele, me acuerdo además que yo no bebo nada prácticamente, y me hice un gin tonic, en plan dije, me voy a tomar por culo la vida, ¿sabes? Y un gin tonic, ya ves tú, pero me acuerdo, y me puse una peli, por lo menos, que es una de mis pelis favoritas, que me gustaba mucho, y ya la había visto mil veces, pero me la puse otra vez. Se llama El curioso caso de Benjamin Button, que seguro que la has visto, ¿no? Sí. Pues al final de la peli, bueno, Brad Pitt, que es el prota, le deja la peli es muy guay, y le deja una nota como a su hija, diciéndole algo así como pues que, oye, aunque las cosas te vayan muy mal en la vida, lucha por lo que quieres, trabájalo, trabaja duro, y si algún día te das cuenta que no lo has conseguido, pues por lo menos que tengas la fuerza interior de volver a empezar de nuevo, ¿no? Y, pues tío, no sé si era el gin tonic o el momento, la situación, pero dije, hostia, qué guay esto, ¿no? Fue un momento era un momento muy duro en mi vida y pues nada, cogí el móvil, porque eso encima es al final, acabó la peli, miré quién puñetas había escrito eso y era de un libro de un tal Francis Scott Fitzgerald. Entonces Hostia. dije, hostia, es un guiño que en este momento de mi vida me mola el nombre y tal, y ahora suena muy bien, pero piensa cuando le dije a mi padre, vamos a llamar The Fitzgerald Gurengoma, y me dice, pues sí, ni siquiera sé pronunciarlo, tío. Entonces, pues bueno, me da igual, me pareció un guiño brutal para el momento y sobre todo que me hacía recordar de dónde venía, ¿sabes? De la situación de ese momento, de las cenizas, de las ruinas de un proyecto, que al final cuando estás tan abajo, lo único que puedes hacer es ir para arriba, ¿no? O sea, ya no puedes ir a menos. Entonces, para mí sí que es verdad que me lo tomé como un proyecto que para mí era entre comillas, mi última oportunidad. Yo creo que si no hubiera salido bien, sí que me hubiera hecho otra cosa. Igual luego no, pero sí que me lo tomé así, ¿no? De 24 años, el momento ideal con cosas que he aprendido para hacer mi proyecto. Entonces es como mi última oportunidad ¿Tenías para mucha hacerlo. presión encima, o sea, para que funcionara este proyecto
Tenía, Digamos, no sé tenía si... expectativas, sí que tenía expectativas, no de montar, pues hoy 22 restaurantes, ni mucho menos, pero sí que, pero pensaba, confiaba mucho en mí, tío, eso sí que te lo tengo que decir, confiaba mucho en mí, confiaba, de hecho, recuerdo cuando ya teníamos todo montado, tuvimos una típica noche de, ¿cómo se dice? Friends, Family and Fools, ¿no? Sí, De esto de los tripleces. prueba, exacto, trajimos a nuestra familia y mi hermano y yo nos pusimos a cocinar. De hecho, tenemos un par de fotos de ese día, que yo estoy súper joven, mi hermano también. Tenemos ahí las botellas de ketchup y mostaza, bueno. Y fue una noche, tío. O sea, que estábamos, y te puedo decir que quedaban 3 días para abrir. Fue una noche de mierda. O sea, nos salió todo mal. Se nos quemaban las burgers. Yo me corté el dedo y me hice un corte guapo, que me tuve que ir al hospital. Que luego volví, porque claro, y me acuerdo que estaba mi padre también. Y fue una noche que de un desastre absoluto, no estaba bueno y nuestra familia era como, ¿qué coño hacéis, tío? Porque nos habíamos pegado 6 meses pensando qué íbamos a hacer. 6 meses pensando. Y recuerdo que ya cuando se fue todo el mundo, nos quedamos mi padre, mi hermano y yo. Y ahí justo en el primer pitch, aquí en Torrente, hay un tótem fuera y hay como un banquito. Y además lo recuerdo como si fuera ayer, ya estoy hablando de las 2 de la mañana. Porque yo piensa que me fui al hospital, volví, me pusieron una venda de esas en el dedo enormes. Bueno, y ahí fuera, mi sensación de decir, tío, la he liado. O sea, no era esa, tío, era completamente distinta de decir, hoy ha sido un desastre, pero es que estoy tranquilo. O sea, estoy literalmente tranquilo de que esto depende de nosotros y estoy seguro, tan seguro de nosotros, de que como sé que vamos a estar aquí súper foco y nuestra mentalidad es de intentar hacerlo mejor todos los días, tenía esa confianza y tranquilidad de que iba a ir bien. Creo que aquí la clave es proyectar abundancia y no escasez, ¿no? Es decir, Sí, que aunque haya tantas incógnitas y si lo sacamos en un Excel con porcentajes de probabilidad, seguramente fueran todas negativas de que iba a salir mal. Pero yo creo que es totalmente. súper importante como líder tener esa visión de abundancia de, mira, esto, si te preguntas a ti mismo, pues probablemente vaya muy mal, pero voy a hacer lo posible para que sea todo un exitazo y Claro. ese primer lanzamiento seguro Sí que es que... verdad que es lo que te decía antes, ¿no? De no tomarte las cosas como un libro de motivación, lo típico que te dice. A mí esa noche mi madre me decía, tranquilo cariño, que va a ir bien. O sea, eso es lo típico, ¿no? Pero tú te puedes decir eso a ti mismo, pero si viene acompañado de energía pura, ¿sabes? De energía de decir, va a ir bien porque lo voy a sacar y porque voy a estar dedicándole horas, Dar lo mejor de mí. sangre, lágrimas, lo que haga falta, porque realmente creo en ello, ¿no? Entonces yo creo que fue así un poco como el éxito de ese arranque. El producto no era bueno, porque es verdad, empezamos con un producto que, si te enseño cómo era nuestra primera burger o nuestras primeras patatas a lo que es hoy, años luz. Pero fue como lo que empezamos y fue lo que realmente hizo que la gente comprara Fitch, no comprara solo las burgers, ¿no? Y porque el producto ha ido La evolucionando a marca mejor. y la identidad. Exacto, entonces fue también un punto de partida muy bueno el pensar a lo grande en lo que es el naming y el concepto, ¿no? No quisimos hacer una hamburguesería pequeña, sino nos fuimos a un local gigante, Hablemos de muchos este primer metros. local porque he escuchado la historia y me parece súper interesante. Sí. Porque hablando otra vez de estadística, había muy pocas posibilidades de que funcionara bien en ese local. Ninguna, ninguna. Esto fue, pues bueno, fue realmente a los pocos días de este día famoso que te contaba de mi salida por esa oficina ya en ruinas con tanta deuda y demás. Mi padre vivía, o sea, mis padres por aquel Pe- entonces vivían en Torrente. Perdona, un pequeño matiz. Entonces empezaste esta nueva aventura, perdona, con números rojos. O sea, tú ya empezaste en Claro, negativo. claro, negativo, negativo, totalmente, totalmente. Sí, de hecho, ahora te contaré, pero pudimos montar el local porque mi abuelo convencí a mi abuelo para que me dejara algo de pasta. Tu primer inversor fue tu abuelo. Mi abuelo, un crack. Luego yo convencí me fui a patearme todos los bancos de Torrente y convencí a un director para que nos dejara un pequeño préstamo para la freidora, porque era una freidora muy cara y no nos llegaba y tuve que pedir un préstamo. Y el resto de cosas, porque esto no te exagero, estas dos cifras sumaban 80.000 euros, literalmente, que no teníamos más dinero. Y el resto fue lo que nos encontramos en el propio local, restos de cosas y restos de otros locales que habíamos cerrado, que los habíamos guardado en un almacén para ir empezando a venderlos. Y dijo, no los vendamos y vamos a utilizarlos, ¿no? Pues con esto fue como arrancó 80.000 euros 80.000 y euros, tío. Y mobiliario y mobiliario. tal, Y reciclado. literalmente los últimos días nos faltaban algunas sillas
Y mira, te puedo decir que una me la encontré en un contenedor, que dije, esta sí ya está viva, tío, esta me vale, en un contenedor ahí puesto, y esto te lo digo literal. Y un par o tres más fueron de casa de mi abuela. Qué Que bueno. era, porque empezamos con una imagen, claro, fue una imagen que nació natural, que yo tengo cierta gracia para montar esos espacios, y era una especie de sitio rústico, vintage, urbano, y todo parecía que estaba como muy pensado, y nada de O eso. sea, que tu abuelo le pediste pasta y 3 sillas. No, esa fue mi otra abuela. Ah, Esa fue la que vale. también puso su granito de arena. Y hablemos del primer local. ¿Qué había, qué negocio había anteriormente y por qué probablemente no iba a funcionar bien? Pues mira, como te digo, mi padre es un chalao de la hostelería, pese a que estar como estaba, que estaba en las ruinas, ¿no? Cerrando su empresa, nuestra empresa. Pues una mañana que salió a andar o a correr por aquí, por Torrente, se encontró este local que ya llevaba tiempo cerrado, que era un Burger King, un antiguo Burger King, que se había mudado a la entrada de Torrente, se habían cambiado la ubicación, porque se ve que no les iba bien, y se habían cambiado la entrada de Torrente para poner lo típico, ¿no? El Auto King y todo este rollo, y se había quedado un local enorme, un esquinazo muy grande, pero que era complicado porque estaba en una zona que no había mucho movimiento de Torrente. Entonces, mi padre pasó por ahí y como con buen olfato hostelero, pues nada, llamó al, oye, que estoy aquí viendo tal, y el propietario estaba cerca, se pasó, y mi padre le dijo, me encanta, y era barato, era un local muy barato porque no pasaban ni las ratas, ya te digo. Y le dijo, nada, si me deja una pequeña señal, tal, le dejó el DNI a este señor, y le dejó y claro, me llama mi padre a los 2 o 3 días y me dice, y hablando de, porque le llamé para preguntar, oye papá, ¿cómo va la cosa? Y dice, hostia, me acabo de acordar, el otro día, andando por Torrente, me encontré un local que me encantó, el antiguo Burger King, ¿te acuerdas? Tal. Y yo, hostia, ¿y qué has hecho? Pues mira, lo he dejado la señal, no tenía dinero, le he dejado mi DNI a este señor, y porque quiero que venga a verlo, porque me ha dicho que tenía tal. Y nada, sí, es que es una historia muy heavy. Y entonces claro, y me dijo mi padre, ves a verlo y pídele el DNI, aunque sea. O sea, aunque no os guste, ir a verlo y, coño, que tiene mi DNI, ir a Que pedírselo. tu padre te iba poniendo trampas por el camino, No, ¿no? no, pero que esto fue así. No, no, tampoco pensáis, si es que mi padre es así. Y entonces llamé a mi hermano y le dije, oye, mi papá está empeñado que vayamos a ver este local, yo no lo veo, además no. Y tú ya sabías que querías montar un concepto de burgers. No, 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 para nada, Ahí aún para no, nada, ¿no? para nada. Yo sí que el último concepto que habíamos montado sí que había, en el grupo Cobeca, sí que habíamos, uno de los gastrobares habíamos puesto una hamburguesa como muy gourmet. Y la habíamos petado con esa burger. Y en Madrid en Valencia solo había un sitio que se llamaba Mediterránea de Hamburguesas, en Valencia, aparte de Foster, McDonald's y tal, ¿vale? Pero restaurantes de hamburguesas, solo de hamburguesas, no existían, más allá de las grandes cadenas, ¿no? En Madrid empezaba a haber alguno, pero no era algo usual. Y entonces dije, hostia, ¿por qué no, no? Burgers. Y entonces, a raíz de eso, mi padre se quedó con la copla y dijo, hostia, un Burger King, tal, no sé. Y mi padre era el que decía, hay que ir a por Burger King, hay que ir a por McDonald's. Y yo, papá, vamos a ver, McDonald's, o sea, no es irte a... Es como si quieres ser el Real Madrid mañana, o sea, es imposible. Decía, ya, pero podemos hacerlo. Y yo, hostia, O sea, bueno, tu pues... padre, la visión de tu padre era ser el nuevo McDonald's o el nuevo Burger King, Sí, ¿no? sí, mi padre estaba como una cabra. Y yo, Bueno, claro, un visionario. sí, vamos. Entonces, nada, llamé a mi hermano y dije, oye, papá ha hecho esta liada, vamos, vemos el local y le pedimos el DNI al señor. Pues tío, fui sin ninguna expectativa de nada, pero fue llegar allí y empezar a visualizarlo, empezar a entender que decir, hostia, que yo vengo de hostelería tradicional, de un restaurante clásico, pero como estaba la cocina montada como si fuera un fast food, literal, pues con Porque era sus un líneas, Burger era un King, ¿no? burger, estaba con sus líneas de trabajo, con su operativa y tal. Dije, hostia, ¿por qué no hacemos un mix? Y esto nos permite coger lo mejor de un fast food, coger lo mejor de hostelería tradicional, que es una calidad de producto buena, y lo mejor de un fast food, que es un precio bajo. Y la experiencia de cliente también. Exacto, y un local grande, divertido, ponemos música, lo hacemos con chavales, con gente como nosotros, y encima montamos una empresa para la que a nosotros nos gustaría trabajar, y joder, y la llamamos de un nombre guay. Pues tío, eso que parecía, igual, de hecho, cuando se lo dije a algún colega, me dijo, tío, ¿qué dices? O sea, Claro, ahora suena un poco más normal, pero por contextualizar un poco, Coico no había nacido, no, 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 Vice no había nacido, o sea, las nada, nada, empresas que nada, hacéis nada. esto ahora mismo muy bien
no existían. No existía nadie. O sea, Como te estabais... digo, existía, en Valencia por lo menos existía Burger King y McDonald's y estaba Foster's Hollywood, que además es una cadena valenciana que nace en Valencia, o sea, que estaba muy instaurada, pero no había nadie más. Entonces, luchar contra eso era como que dices, tío, o sea, que estás loco. Y además a mí lo que me parece más suicida, hablando de decisiones suicidas, yo creo que es una característica que todo emprendedor Sí, debe tener, el hecho de abrir una empresa de burger en un sitio donde un Burger King acaba de cerrar. Burger King, por contextualizar, es uno de los mayores franquiciadores del mundo, con un departamento de operaciones súper profesional en los que cierran o abren restaurantes en base a ubicaciones de que pueden ser rentables o no rentables. Y se acaban de totalmente. cerrar, todo indicaba que no iba a tener Y éxito encima vuestro... Torrente tenía 2 McDonald's, un burger, o sea, había competencia, o sea, ya de partida había competencia. Pero fue realmente el hecho de ver la cocina del burger en ruinas, que de esto hay fotos, o sea que tenemos un montón de fotos de estos primeros momentos, donde ves además la barra con los colores azules y rojos del burger, o sea, estaba todo tal cual. Eh, pero fue el que vimos la cocina así montada, el hecho de que se nos despertó una bombillita de decir, hostia, ¿por qué no hacemos una fusión? Porque si lo pensaba, yo sí que había conocido otros conceptos en Estados Unidos, Five Guys, Shake Shack, o sea, eran conceptos que iban más allá de McDonald's y Sí, Burger. de quick service, ¿no? Sí, exacto, o de casual y todo este rollo. Entonces que decía, hostia, ¿por qué no? Es que intentaba pensar en alguien que hiciera que se colocara justamente en medio de un fast food y de un restaurante y no encontraba nada. No encontraba nada de burgers que realmente fuera una burger de mucha calidad, pero con un servicio mucho más casual, ¿no? Y entonces justamente dijimos, oye, ¿por qué no nos metemos ahí? Que sea, porque además yo, una cosa que no me gustaba de la hostelería tradicional era lo de pedir la cuenta, estar sentado mirando la pared, y quisimos crear un concepto mucho más divertido, más dinámico, más fluido, con mucha más energía y una buena vibra que transmitiera todo eso. Entonces, además se ligaba a una pregunta que me acuerdo que me dice, que ¿cuáles son los productos más vendidos en la hostelería a nivel mundial? Hay 3. El café, que es el primero, el segundo es la burger y el tercero es la pizza. Entonces dije, encima de esos 3 productos, la burger es como, para mí, el concepto más disruptivo y más canalla que tiene todo. Y además tiene una cosa que a mí que me gustaba, que había tenido muchos problemas pues con los cocineros, ¿no? de mis otros locales, en mi empresa antigua, con cocineros, porque al final depender de un tío que te haga una carta, yo no soy cocinero, entonces depender de alguien no me Si gustaba. se va, estabas perdido, ¿no? Exacto, entonces las burgers tenían algo que yo sabía que no requería una... Luego me metí en hacer nuestro propio pan, en hacer nuestro propio blend de la carne, o sea que son palabras mayores ya cuando que me metí ya en muchos berenjenales, pero es verdad que no necesitabas, que no necesitaba como esa especialización, esa profesionalidad de ser cocinero y depender como de mi nombre, de Carlos Solaver está cocinando, no dependía de eso, ¿no? Entonces, poder crear el concepto sin nadie a mi lado que fuera más allá de mi hermano, que íbamos a hacerlo los dos juntos, fue un punto de partida bueno y bonito para mí porque no dependía de nadie, dependía solo de nosotros mismos. Y eso también fue O sea, un... vosotros en el primer local estabais cocinando, atendiendo, erais vosotros mismos. Claro, de hecho el otro día lo hablaba con mi hermano que decíamos, claro, es que nosotros no somos cocineros. Y mi hermano me dijo, cabrón, llevamos 10 años detrás de una cocina, que hemos estado más tiempo en cocina, o sea, de barra para adentro, que de barra para afuera, que al final la experiencia es algo que también hemos sabido crear muy bien. Además, todas las decoraciones, no sé si lo sabes, todas las decoraciones, las ambientaciones de los restaurantes, todo lo hacemos nosotros, no trabajamos con ninguna agencia de decoración y de diseño, lo hacemos todos nosotros. Yo llevo la dirección de las obras, trabajamos con la constructora y demás, pero todo ese diseño lo hacemos nosotros. Intentamos que cada restaurante cuente algo diferente. Todos son muy distintos, pero tienen cosas muy comunes. Y intentamos que sean como el reflejo de cosas que nos motivan, que nos inspiran y se vean luego en el restaurante. Y al final el discurso que intentamos mantener es que cada feed sea de obligada visita, ¿no? Porque todos tienen algo diferente. Y Entonces, cómo hacer la parte de las sillas? ¿Tu abuela tiene un salón muy grande no, no, llena no, de no. sillas o qué? No, buscamos justamente, pero eso ya pasó. Justamente, pues bueno, intentamos buscar para ciertos elementos clave de la decoración o del mobiliario y demás, buscamos ciertos artesanos que transmitan un poco hasta, pues yo que sé, la textura de la mesa como la queremos, para que transmitan un poco esos valores, ¿no? Y Qué al final guay. trabajamos con varios, como te digo, artesanos o productores de cierto mobiliario, que al final hace que sea todo mucho más personal, pero al final lo tienes que estandarizar, eso es así. Mm. ¿Cómo de ligada está tu marca personal o tu personalidad con la presencia y la esencia que tienen tus locales? Pues mira,
Me pregunta, yo no tengo, no sé cuántos seguidores tengo en Instagram, no soy el que menos tiene tampoco, pero no es que sea un influencer, ni muchísimo menos, porque me hace gracia que me pregunten por esto bastante a menudo, porque parece que una marca personal sea que eres un influencer. Y No tiene nada por de qué. eso, no tiene por qué, ¿no? Entonces, pero para mí es una buena aclaración de partida, ¿no? Yo lo Claro. que sí que he intentado es que intentar conectar mi marca, más que mi marca te diría mi persona, a mi marca, ¿vale? A mi marca, a mi empresa. Entonces, creo que conectar eso es clave. Te pongo un ejemplo que creo que todos los que nos escuchen lo van a entender muy fácil, que es David Muñoz, con Diverso, ¿no? O sea, ha sido capaz de... Pero no es que no lo ha hecho... Yo creo que, obviamente, luego cuando ya te das cuenta lo haces de una manera ya más sólida y Estratega, más, ¿no? y más estratégica, pero nace natural. O sea, su marca es el mismo. Es el mismo. Y a mí me pasó un poco lo mismo. Eh, Mucha gente me dice, es que, tío, veo la cajita de libre y te veo a ti. Yo pues, no lo he hecho conscientemente, pero sí que es verdad que al ser, como te digo, que nuestros restaurantes, la decoración es nuestra, el packaging lo diseñamos nosotros, las campañas de contenido digital, las fotos, todo siempre gira en torno a una estética muy concreta y es la estética que a mí me gusta, con la que yo me siento identificado, Claro. que a mi hermano también le mola, con la que hemos crecido, La ¿no? cultura de la compañía ya en Claro, torno va en base a totalmente. eso. Entonces al final el cuando entendí, a base de esto que me salía de una manera natural y empecé a trabajarlo un poco más fuerte, pues empecé a darle sentido a vestir de una manera concreta, en hacerme unos tatuajes concretos porque eran los que... O sea, al final no era porque esto es muy importante, no hacerlo falsamente, sino ensalzarlo. Sino igual en cosas que quizá antes me daban cierta vergüenza porque yo era de una manera, pero que no lo impulsaba, justamente el hecho de darme cuenta de decir, hostia, es que si le doy un poquito de gas a esto, igual me puede venir bien a mi empresa, a mi marca, ¿no? Para que sobre todo la gente lo vea como algo mucho más personal, porque realmente lo es. Lo es. Entonces, el conectar eso creo que fue un punto de inflexión grande en sobre todo entenderlo y empezar a enfatizar en cosas que no tienen nada que ver con las redes sociales ni en la repercusión que tengas en Instagram o en Twitter, sino en que hace que tu empresa sea mucho más personal, que respecto a nuestra competencia siempre ha sido un valor diferencial, ¿no? Porque tú piensas en McDonald's y no piensas en nadie. Cuando piensas en Fitch o lo que nos pasa con el cliente muy fiel, piensa en nosotros, tío. Y eso es algo que creo que es un valor, o cuando tú piensas en Diverso, piensas en David Muñoz, ¿no? Eso es un valor que es verdad, nosotros todavía somos, pues oye, tenemos 20 restaurantes en comparativa con nuestras competencias, tienen miles de restaurantes por el mundo, Bueno, no tenemos ni un atisbo de sombra que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que también jugamos con nuestras armas y una gran arma que tenemos, desde mi punto de vista, es justamente representar valores personales que hagan que nuestro cliente se sienta identificado más allá que con nuestro producto, sino con unos valores que tienen que ver con nuestra cultura, nuestra filosofía y nuestra manera de entender el mundo. al final, el tener una marca personal muy sólida, y también estoy de acuerdo contigo, tener una marca personal no quiere decir ser famoso en redes sociales, Para sino nada. pues, tener claro quién eres y al final pues divulgarlo de esa forma, en los valores de la compañía, en tus amigos cuando hablas con ellos, en tu pareja, etcétera. Y yo creo que es un arma de doble filo, y antes lo comentábamos, es decir, creo que una marca personal, si se potencia de una forma estratégica, puede potenciar tu negocio, pero ¿qué pasa cuando el día de mañana, no sé si David Muñoz, que poníamos el ejemplo antes, seguirá toda la vida hasta que se jubile si llega ese día detrás de su negocio? O no sé si será tu caso también, pero si hay un momento en el que te desvinculas de tu empresa, puede que al negocio le falte una pata, ¿no? Ya. Entonces yo creo que potencias, pero también dependes de ella, o tu negocio puede llegar a depender de ella. Bueno, te pongo otro ejemplo. Steve Jobs se marchó y Apple sigue siendo Sí, una de exacto. las empresas más, bueno, o la empresa top 1 del mundo. Yo creo que Tesla, si un día Elon Musk no está, o Amazon si Jeff Bezos no está, pues Amazon seguirá siendo un pepino descomunal. Entonces, pues bueno, al final yo creo que lo importante también, obviamente, creo que el generar una marca personal en torno a un CEO o a una persona concreta sí que le da ese punto personal, pero cuando ya pasas ciertos límites y sobre todo trabajas muy bien
que esa marca o esa empresa tenga un porqué potente, que vaya más allá de la persona en sí o de su fundador, creo que es lo que realmente hace que tenga sentido. Porque al final el fundador o el CEO lo que hace es impulsar, o su trabajo debe ser impulsar la labor o el porqué de la marca. El CEO está ahí para ayudar a que ese ente que es la empresa sea todavía más sólido. Entonces, si realmente lo consigue, es cuando pasará que si un día Steve Jobs no está, como ya no está, Apple siga siendo la empresa número 1 del mundo. Entonces, pues bueno, es un trabajo que al final es complejo, porque al final quizá le das demasiadas vueltas a algo que, pues bueno, tiene que salir de una manera natural. Yo creo que tiene que ser así. Sí que fomenta y trabájalo, créetelo, sé transparente, sé honesto, y al final las cosas, pues bueno, creo que vas conectando los puntos y van viniendo solas. Ujú. Esto también está muy vinculado con la cultura y la filosofía de una empresa, ¿no? ¿Cómo vosotros habéis creado esa cultura de Fitch, de Fitzgerald, en base a vuestros valores, visión, misión y vuestra personalidad, ¿no? Pues crear una filosofía es algo muy jodido, ¿eh? O sea, no es algo que tú digas, vale, voy a montarme un negocio y voy a montar encima una filosofía de marca. Yo creo que es algo que es un camino difícil de andar y que vas haciendo y vas construyendo. Y de hecho, nosotros tenemos ya 10 años de vida con Fitch y todavía seguimos construyéndola, entendiéndola y adaptándola a los momentos. Yo creo que todo parte, siempre pongo ejemplos de libros, pero es que es así. Leí un libro que para mí fue el gran punto de inflexión de entender esta filosofía o esta creación, de Simon Sinek, que se llama Empieza con el porqué. Y este porqué es algo que a mí me ha dado mucho que pensar, ¿no? Él te lo cuenta con que todas las empresas saben qué es lo que hacen. Algunas aportan un valor añadido con el cómo, o sea, dicen cómo lo hacen, Sí. pero muy poquitas te dicen por qué lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas que realmente marcan la diferencia tienen ese porqué súper arraigado y todas las personas compran ese porqué. O sea, todas las personas que trabajan dentro, el CEO, incluso sus clientes, y a veces incluso sin saberlo, se sienten como enroladas en ese porqué, ¿no? Lo compran. Y al final entender y encontrar tu porqué creo que es lo que marca un poco la diferencia. Yo al final, cuando le daba muchas vueltas a esto, partía de algo que para mí era lo que realmente pensaba o consideraba que iba a marcar la diferencia en todo, más allá de las hamburguesas. Las hamburguesas era lo que iba a hacer, ¿no? Y cómo iba a hacerlo. Iba a montar restaurantes, pero ¿por qué iba a hacerlo? ¿Por qué? Me encontré preguntándome por qué iba a hacer esto, ¿no? Después venía de una crisis, de cerrar mi empresa, de una situación muy jodida en mi familia, ¿por qué puñetas quería empezar otro proyecto, ¿no? Y no irme a Bali a hacer surf y estar Claro, tranquilo. claro. Entonces, realmente era porque yo creía, pero vamos, ciegamente y me salía de una manera natural, creía en mi capacidad para hacer algo grande. Creía ostras, si daba todo de mí, si me formaba, si luchaba por ello, podía hacer algo realmente grande y y que mi nombre fuera importante para otras personas, más allá de ser famoso, ni mucho menos iba por ahí, sino que realmente pudiera aportar a otras personas a que fueran también, que encontraran su manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese sentimiento, cuando me di cuenta de lo que realmente yo sentía, empecé a darle un poquito de forma y empecé a darme cuenta que era algo que mi hermano y yo contagiábamos al resto, ¿no? Que el hecho de montar una marca de burgers que nacía de una crisis era ya solo el hecho de ir a por todas sin ningún miedo al fracaso, ¿no? Entonces ese espíritu se contagiaba y incluso conectábamos con personas, con chavales, que de una manera natural y sin pensarlo intentaba buscar a alguien que realmente viniera a hacer una entrevista porque quería trabajar, porque decía, es que quiero hacer esto, o quiero pillarme un piso, o quiero sacarme una carrera, o quiero aprobar la oposición, o quiero irme de viaje, lo que fuera, ¿no? Pero que no fuera, y aquí siempre decía yo lo mismo, que no fuera una persona que estuviera entre semana viendo pasapalabra a las 6 de la tarde en casa, ¿no? O sea, que fuera una persona que Con quería ambición. ser dueño de su camino, Y ¿no? que Fitch fuera un trampolín para Exacto. conseguir su siguiente objetivo. Totalmente. Entonces, cuando empezamos a entender esta política o esta filosofía, empecemos a decirlo más y a cuidarla y a decirlo más alto y más fuerte, ¿no? Y te puedo asegurar que la peña decía, estáis flipaos, que sí, las personas, tal. Pero es que nuestro día a día funcionaba así, tío. Montamos una cultura donde los chavales venían a pasarlo bien porque al final conectábamos personas
con una misma manera de entender las cosas sin ni siquiera saberlo, porque al final creo que hay ciertas cosas que se contagian sin que tú lo sepas y al final te rodeas de personas como tú, porque al final esa afinidad es lo que hace que te juntes, ¿no? Entonces, piensa que juntamos en un espacio de 400 metros a 20 tíos y tías con ambición, con ganas de hacer cosas nuevas, con ganas de vivir, y fue como, hostia, es que esto nos está haciendo mejores los unos a los otros, ¿no? Y ninguno era cocinero, porque también te lo digo, a día de hoy, en 10 años, no hemos contratado ni un cocinero, siempre ha sido todo interno. Esa sensación se contagiaba en intentar hacer las cosas un poquito mejor cada vez. Y ya no solo nosotros, sino era, vamos a intentar hacer mejor esta burger, vamos a intentar hacer mejor esta sesión de fotos para que esto salga mejor, vamos a intentar hacer mejor esta receta. Y esa retroalimentación constante de los unos a los otros creó una cultura donde todos íbamos en una misma dirección, que era, vamos a intentar sacar nuestra puñetera mejor versión, tío. Y sé que es difícil de creer, pero ha sido lo que nos ha movido desde el primer día y es algo bastante intangible, pero te aseguro que hoy seguimos teniendo gente, vamos, que está súper comprometida con esta filosofía. Hemos siempre apostado por el talento interno, por crecimiento siempre en casa, y hoy, pues bueno, nuestra directora de Recursos Humanos, Gabriela, empezó en el horno, por ejemplo, así decirlo. ¿Cómo atraéis, retenéis y mantenéis motivados a los equipos? Pues mira, esta filosofía, nosotros llegó un momento que empezamos a llamarlo el espíritu fits, ¿no? Era algo que era como muy... Estaba a la orden del día, ¿no? El espíritu fits. Y cuando ya empezamos a tener bastantes locales, algo que me pasó, que nosotros estábamos mi hermano y yo estábamos muy presentes en el día a día de los locales, y visitábamos uno u otro, entonces yo... Pues al final llega un punto que conoces a todo el mundo, con 3-4 locales, y puedes llegar a todo. Pero cuando empezamos a tener 6 locales, ya empecé a ver y dije, ostras, ya no conozco a todo el mundo, tío. O sea, era algo que me costaba verlo, ¿no? Entonces, al final, como nosotros éramos los portavoces de ese espíritu, una cosa que me preocupaba era que ahora ese espíritu lo tenían que pasar los managers, que llamamos nosotros, nuestros gerentes, eran los que de repente eran los encargados de transmitir esa mentalidad, ¿no? Entonces, más allá de que, obviamente, nosotros seleccionábamos a esos gerentes con ciertas cualidades para que verlos capacitados para transmitir esa buena vibra, pero sí que es verdad que también yo creía que teníamos que transformar ese espíritu en cosas tangibles, en cosas reales que ya se convirtieran en cosas que tuvieran que ver más con políticas de recursos humanos que simplemente en que haya un buen ambiente en el trabajo, ¿no? Entonces empezamos a tomar decisiones que tuvieran que ver justamente con esto, ¿no? Con el día a día de la contratación en sí misma, ¿no? Con beneficios que pudiéramos aportar a los empleados y empezar a hablar ya de una estructura compleja de trabajadores. Y entonces, pues bueno, te puedo decir cosas que empezamos a hacer. Al final empezamos a dar los días de cumpleaños libres. Si te toca trabajar en Fitch, el día de tu cumpleaños no trabajas. Es un regalo que te da la empresa. Piensa que hay 400 personas, o sea que no es baladí. Luego empezamos... Prácticamente todos los días del año alguien no trabaja. Claro, luego tenemos una aplicación interna también que todos los días felicitamos a las personas. O sea, esto le damos... para mí el cumple siempre ha sido un día especial y es algo que yo creo que hay que celebrar. Pues luego hacemos también cosas que parecen obvias, pero que no lo son en el sector de la hostelería. Intentamos que los horarios siempre la gente lo tenga con semanas de antelación para que puedas organizarte tu vida personal. Obviamente vamos siempre, como somos súper legales, no pasamos ni una en temas de convenio, o sea, no somos súper estrictos en que lo que hay que hacer, hay que hacerlo, y no intentamos trolear a nadie. Y por desgracia, el sector de la hostelería, esto pasa mucho, ¿no? Típicos contratos de gente que trabaja 50 horas en un contrato de 20. Sí, está poco profesionalizado. Entonces, esto nosotros siempre lo hemos intentado huir, ¿no? Luego también tenemos cosas como los Fitch Days, que hacemos una vez al mes. Hacemos una quedada informal donde, pues mira, la semana que viene nos vamos a la Mascletá, aquí en Valencia, y viene gente de todos los locales, hemos pillado un balcón y liamos ahí una gorda. La semana pasada no, el mes pasado estuvimos en Formigal, un montón de gente de Fitch, disfrutando ahí de la nieve, que tenemos el food truck allí. Entonces son quedadas que hacen una sensación de unión muy grande y nos ayudan mucho. Luego también a nivel ya más de contratos, por hablarte de cosas que también hacemos, por ejemplo, los turnos partidos clásicos de la hostelería
los hemos intentado eliminar y ahora mismo estamos en estamos en un 3 o un 4% de personas, que realmente son los gerentes los que todavía los tienen, que tienen turnos partidos. Los demás son turnos corridos para intentar que haya una conciliación absoluta entre tu vida personal y tu vida laboral, ¿no? Entonces, al final lo que hemos intentado es que ese espíritu Fitch se traduzca en cosas tangibles, en beneficios para la gente que trabaja con nosotros y que intentar retener de alguna manera o que la gente esté a gusto, ¿no? Más que retener. Talento. ¿Cómo fue la experiencia de pasar de un local a 21 locales? Si lo puedes contar, creo que sería muy interesante que lo contaras cronológicamente, año de apertura 2, año de apertura 3 y vincularlo con la facturación, si puedes dar esos KPIs. Pues mira, el primer local para nosotros fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje porque teníamos muy claro que queríamos construir algo, no sabíamos el qué, pero... Laboratorio de ideas constante. Sí, me recuerdo que nos pusimos... Yo iba por las mañanas, teníamos un turno yo tenía el turno de mañanas, mi hermano tenía el turno de tardes, porque piensa que empezamos, éramos de los 8 que arrancamos, mi hermano y yo éramos 2. Entonces teníamos que estar en turno, obviamente. Entonces yo hacía turno de mañanas, yo abría, me encendía el horno, preparaba la brasa, sacaba la terraza, o sea, vamos, lo básico. La cura de humildad, después de estar facturando ahí en 12, pero escucha, 12 estaba kilos, encantado, ¿no? Te tengo que decir, estaba encantado de la vida, tío. Recuerdo aquella época brutal, porque no, como de alguna me había liberado, no tenía preocupaciones. Entonces sí que es verdad que había como vuelto a Back to Basics, ¿no? Pero, joder, lo disfruté muchísimo, tío. Y mi hermano iba de tardes, entonces él cerraba, entonces era como que como que complementábamos todas las horas del día para estar los dos presentes, pero teníamos 3 horas al día, de 5 a 8, que no venían al local ni las ratas, para empezar a construir, ¿no? Y era como 3 horas en las que... Porque nos pasaba al principio que, claro, como yo madrugaba y él cerraba, era como, hostia, ¿cuándo quedamos? Pues dijimos, vale, pues no te preocupes, nos ponemos unas horas para coincidir. Y en esas 3 horas al día fuimos construyendo, poco a poco, mejorando, pum, 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 pum. Y sí que es verdad que somos lanzados. Yo me canso y me aburro muy rápido, tío. Entonces, se dice mucho en Fitch que te vas un mes de vacas y cuando vuelves la empresa es distinta. Y eso sigue pasando, ¿no? Entonces, porque sí que soy un tío de acción. Entonces, esto pasaba que no te creas que fueron mucho tiempo, sino que íbamos mejorando, pero semana a semana, tío. Se íbamos metiendo muchas cosas. Llegó un verano que no sé por qué, empezamos ya la facturación despuntó y y el local, que pasó un primer año, creo que facturamos 300 o 400 mil euros, algo muy básico, a facturar 1,5 millones. Y era algo que yo, fue ¿Qué tecla tocasteis? Pues no lo sé, tío, yo creo que fue la experiencia, empezamos a poner los vasos nuevos, empezamos a poner unas bandejas, o sea... No fue una cosa solo, sino fueron muchas pequeñas cosas. Un muchos cúmulo pequeños de detalles, validación, prueba de error, eso ¿no? Eso es. Y me acuerdo que por aquel entonces, que aún seguimos con esa mentalidad, es una frase que utilizamos mucho, pero por aquel entonces cada burger era como si fuera la última, tío, literalmente. O sea, era como cada pedido tiene que ser ¡buah! Perfecto. La hostia. Y entonces estábamos mi hermano y yo ahí, o sea, era nuestra mentalidad. Y son cosas que todavía intentamos inculcar al equipo, ¿eh? O sea, estamos muy, muy, muy foco en eso. Pues bueno, pasaron 2 años, fue el primero que arrancamos y luego el segundo completo, y ya dijimos, hostia, esto tiene sentido, ¿por qué no replicamos? Y sin pensarlo mucho, buscamos intentar replicar la misma estrategia en una ciudad pequeña, con un mismo número de habitantes parecido, para intentar ser allí los números 1, que es lo que estábamos consiguiendo en Torrente, ¿no? Y nos fuimos a Gandía. Aquí, esto no te lo he contado, aquí tuvimos un problema gordo, tío. Aquí, que fue que ese segundo local lo cerramos. Fue una piedra en el camino brutal. Y te cuento por qué lo cerramos. Abrimos el local y tuvimos un problema con la salida de humos. Y nos metimos en un local que, pues bueno, tenía salida de humos a la azotea y demás. Lo que pasa es que no estaba bien hecha y había que cambiarla. Entonces, los vecinos de ese edificio no querían, bajo ningún concepto, montar un restaurante, tener un restaurante bajo. Claro, esto era un problema, porque yo ya tenía el local alquilado y me parecía muy bien que lo quisieran, pero los estatutos lo marcaba, tal. Pero sí que es verdad que se negaban a dejar. Yo tenía que pasar, o sea, los técnicos tenían que pasar para arreglarla. Entonces, con los tiempos que lleva hoy en día la ley, pues se podían negar y para mí era ese tiempo y por tanto euros, ¿no? Entonces dije, no pasa nada. Por mis huevos, yo esto lo abro y claro, me fui a una serie de humos a la calle, por encima de 3 metros, que era mi otra opción, pero claro, cocinamos las burgers a la brasa. Entonces, la brasa, con el contacto con las burgers, genera un humo y un olor brutal, ¿no? Entonces, fue una decisión que horrible. O sea, es que había que tirar la serie de humos por la azotea sí o sí, ¿no? Entonces, pero ya cambiamos, estoy hablando de semanas, dinero a la basura, denuncias de los vecinos, o sea, fue
Una situación horrible. Y nada, acabamos, la situación pudo con nosotros, no porque no nos quedamos en una situación de bloqueo absoluto. Los vecinos consiguieron bloquearnos porque ya nos pusimos el ayuntamiento encima en contra, porque habíamos... Bueno, fue un desastre, tío. Que cerrasteis antes de abrir. Llegamos a abrir, llegamos a trabajar creo que un mes y medio, una cosa así, pero no nos dejaron continuar, el ayuntamiento nos cerró y bueno, fue otro de los grandes puntos de inflexión. ¿Y qué tal es ese mes, ese primer mes de apertura? ¿Hubo Muy una bien, lo aceptación? petamos, sí, lo petamos. O sea que el concepto lo estaba petamos. validado, el error había sido no mirar las licencias Exacto, antes de abrir. Exacto. No, el error al final fue no asegurarnos de algo que hoy en día hacemos. Vamos, esto fue un aprendizaje, fue un coste brutal porque recuerdo que aquella obra ya nos metimos en todavía más dinero. Antes te hablaba de 80.000 euros, que te he dicho antes. El CAPE es interesante, ¿no? Exacto, ahora ya estamos hablando de cerca de 300.000 y fue toda la basura. Bueno, nos quedamos con la obra. El mobiliario. O sea, perdón, perdimos todo lo que es la obra, las instalaciones, y lo que hicimos fue, con un par de pelotas, tío, dijimos, vale, no pasa nada. Vamos a buscar un local y lo cambiamos. Y entonces, en un mes, esto es literal, en un mes, en 30 días, hicimos una obra en un local que estaba como 300 metros apartado, con carros de Mercadona, literal. Íbamos moviendo las sillas, todo el equipo, porque además no despedimos a nadie, porque el equipo era bueno. Hicimos la obra entre todos. Obviamente hubo que tirar, o sea, fue una obra pura y dura. Pero en un mes ha sido la obra récord, porque además es que no teníamos dinero y fue como hay que abrir sí o sí, y lo conseguimos. Y me acuerdo además un 11 de diciembre que abrimos en ese segundo local de Gandía y hasta hoy, tío. Y Gandía es uno de nuestros locales más pepino. Que aún así seguimos teniendo resquicios y cositas de vecinos antiguos que al final son las ciudades pequeñas lo malo que tiene, que es como un pueblo, como el que dice, ¿no? ¿Qué Pero aprendizajes de licencias obtuviste ahí? ¿Qué error cometiste que ya habéis dejado de cometer? Pues el error fue realmente no mirar bien, o sea, no hacer una visita previa, fiarnos del propietario que nos dijo esto está todo ok y no pasa nada. Y claro, lo que nos había pasado con el horno nuestro, estábamos en el local solo en un local, en Torrente, la salida de humo estaba muy clara y no habíamos tenido problemas, entonces no pensábamos que tenía, o sea, no sabíamos que podía darnos tantos problemas. Entonces, el hecho de ver que el alma de nuestro producto era la brasa y un local era viable si podíamos meter un horno de brasa o no, pues fue como, vale, ahora vamos a ver locales que si no se puede poner una salida de humos a la azotea sin ningún tipo de problema, no vamos a meternos. Entonces fue el averiguar esto con el segundo local fue clave. Fue importante, ¿no? Fue clave, porque ya fue como el punto de inflexión de decir, vale, todos los locales que cojamos a partir de ahora, este es el condicionante. Segunda apertura, abrís ya en un local que sí que te conseguiste el tema de la licencia de salida de humos. ¿Y qué tal fue? Ahí pues muy bien, ya se puso en números enseguida de Torrente, ya era como que cada local facturaba uno y pico y dijimos, pues bueno, vamos a lo mismo. Siguiente ciudad, más o menos similar, y nos fuimos a Castellón. Lo mismo, éramos mi hermano y yo, plantillas, o sea, no había como una plantilla de estructura todavía, no teníamos áreas managers, no teníamos oficina ni nada. Porque yo tenía un poco el miedo de volver a Valencia. Yo me había metido ahí, claro, había salido de Valencia tan escaldado que era como que no quería volver. Valencia Centro, ¿no? Valencia Centro. Entonces dije, bueno, ya cuando el tercero arrancamos Castellón, funcionó desde el primer día, también en un barrio secundario, pero desde el primer día un local grande, acristalado, terraza muy chulo. Desde el primer día funcionando. Y ya el cuarto año dijimos, hostias, no tienes ningún... Ya empezamos a tener problemas de pues, tantas personas. Yo hacía los horarios que me volvía loco de hacer los horarios de 3 restaurantes, casi 70 personas. Necesitamos ya algo de estructura, ¿no? Entonces nos planteamos decir, bueno, pues ¿por qué no abrimos ya en Valencia también? Porque no tiene ningún sentido no probar el modelo en una ciudad como Valencia. Vamos a testarlo y a la vez montamos una pequeña oficinita. Porque por aquel entonces estábamos en un almacencito en el local de Torrente que te habíamos guardado ahí con un ordenador y una mesita y no se podía trabajar, o sea, era imposible. Entonces aprovechamos, montamos el primer local en Valencia, por el barrio de Benimaclet. También fuimos bastante conservadores, no fuimos a un local que pagábamos una risa de alquiler, en un barrio grande, era un local muy grande, pero también desde el primer día lo petamos, la gente ya nos empezaba a conocer, era como, ¿por qué no estáis en Valencia? Entonces había que abrir en Valencia, ¿no? Entonces este local funcionó muy bien también desde el primer día y fue también ese momento donde empezamos a construir una pequeñita estructura. Empezamos a tener el primer área manager,
empezamos a tener una persona ya enfocada en, como te comentaba antes, ¿no? En pensar en esas políticas de recursos humanos, en crear los horarios, las altas, las bajas. Operaciones centrales que yo creo que a partir de un volumen de 4 o 5 restaurantes es cuando hay que empezar a pensar en ellas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y buscar sinergias entre ellos. Eso es. Entonces ese fue el punto también de empezar a verlo ya como algo más organizado, un formato más de cadena y demás, ¿no? Entonces empezábamos a crear más procesos y más operaciones para que todos los restaurantes fueran iguales. Y continuábamos con las facturaciones, ¿no? Sí que había algún restaurante que despuntaba más que otro, pero esas facturaciones de 1.500.000 y demás. Ya estáis consolidando el negocio. Eso es, eso es. Y además el primer local, Torrente, seguía siendo, no sé si por el efecto que a día de hoy sigue pasando, el local número 1, no sé si es porque es el primero o por qué, pero sigue batiendo récords de venta. Que Torrente es nuestra primera ciudad en la que estamos súper contentos. Montamos el quinto también en Valencia, en otra ubicación, porque Valencia al final era una ciudad grande, era una ciudad que nos permitía poner varias ubicaciones, y todavía estábamos en ese punto o sea, no quise desfocalizar un poco el foco que teníamos, que era empezar a crear esa estructura, y entonces, pues, oye, no nos vayamos a otra ciudad lejos, vamos a seguir un añito más aquí. Entonces, sí, nuestra ambición era como un local al año, era un poco lo que nos habíamos planteado. Y el sexto, dijimos, oye, ya que estamos en Castellón y en Valencia, teníamos Gandía a mitad camino, pues oye, vamos a llegar a Alicante, ¿no? Y nos pusimos como que los 6 primeros cubriéramos Valencia, Castellón y Gran Vía, ¿verdad? Eso es. Y ahí estaréis, entiendo que por los 10 millones más o menos de facturación, si vais a un Sí, medio. no llegaba. Yo creo que estábamos en 8, una cosa así, en 8. Okay. Porque ahí además acabamos de abrir y demás. Y nada, Alicante nos costó. Alicante sí que tengo que decir que no, nos costó, porque nos fuimos a un barrio, también un barrio muy residencial, intentando replicar lo que nos había funcionado por aquel entonces, pero ahí nos chocamos un poco con que la gente no nos conocía. Ahí tuvimos que hacer un trabajo más de calle, exacto, de empezar a trabajar mucho redes y demás. Y siempre que hemos tenido algún problema de ventas con algún local, lo que hemos intentado es hacer un ejercicio de decir, oye, no tiene mucho sentido intentar atraer a la gente con ofertas y con rollos raros de ven y te regalo no sé qué, ¿no? Intentamos hacerlo con una política siempre de cuidar mucho las burgers, tío, de cuidar mucho el producto, porque al final el mejor marketing es que la gente vuelva, la gente hable, la gente diga, hostia, me he comido una hamburguesa en un sitio brutal. Y eso es lo que intentamos cuidar. Y así fue como literalmente hicimos que Alicante fuera otro pepino, ¿no? Cuidando cada burger, cada operación como si fuera la última. Y así llegamos a 6. Conseguiste llegar a los estándares de facturación que tenéis en el resto. Exacto. Y hoy en día se mantienen. Y así llegamos a 6. En aquel año empezaron a venir empresas a interesarse por nosotros, hacíamos mucho ruido, teníamos una imagen de marca muy potente, éramos algo como un poquito especial o algo fuera de que salía un poco de lo normal. Y empezaron a interesarse pues algún fondito, alguna empresa para invertir y nosotros éramos como muy por casa en el fondo. Éramos 2 chavales que sabíamos de restaurantes pero no sabíamos de restauración organizada, ¿no? Entonces fue un momento en que a mí me abrió los ojos de decir, hostia, esto ya no es un bar, o sea, esto ya es una empresa, esto es algo que incluso hay gente dispuesta a pagar dinero por esto. Yo no me lo había planteado porque hoy parece que cuando estamos en este sector, y sobre todo también a raíz del caso de Goico, ¿no? Que parece que todo el objetivo siempre sea vender tu empresa y llevarte miles de millones, tío, y eso no es así. Eso es un resultado de hacer muchas cosas previas antes, ¿no? Y si esto no te gusta y no te apasiona, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo no me lo había planteado nunca así, pero sí que es verdad que dije, hostia, es que es verdad que hemos llegado hasta aquí, igual podemos llegar a Madrid, que ya era un sueño, ¿no? Era de, hostia, imagínate un Fitch en Madrid. O sea, es que eso era, yo lo hablaba con mi hermano, un Fitch en Madrid, tío. Madre mía, 10 locales, imagínate la cifra, tenemos 6. Y entonces empezamos a tener problemas con bancos, porque al final no teníamos nada, veníamos de una crisis, yo no tenía nada que avalara. Entonces los bancos nos decían, chicos, si queréis seguir creciendo o esperáis un poquito a tener más facturación o reinvertir beneficios y tal. O metéis a alguien. Entonces, aprovechando esta situación, empezamos a escuchar cosas y cuando ya empezamos a dar números, me acuerdo que también fue una cura de humildad, que los números que nos veían eran, chicos, facturáis mucho, pero... El EBITDA... De hecho, me acuerdo que yo no sabía lo que era el EBITDA, tío. O sea, esa era una palabra que yo no sabía. Y dije, ¿qué? ¿El qué?
Sí, sí, Tenías 10 literalmente. locales y estabas aún Literalmente. aprendiendo, pues, Seis locales. 6 Y locales, sí. estaba, claro, yo hablaba después de mi resultado, pero el EBITDA tal para valorar una empresa yo no sabía. Entonces fue un momento que me acuerdo que nos sentamos con mi hermano y mi hermano y yo dijimos, hostia, vamos a formarnos un poco, tío. Entonces ahí mi hermano estaba en otra fase personal de su vida y yo dije, oye, también era un poco más mi papel y dije, bueno, voy a formarme un poquito, y decidí hacer un PDD, un plan de dirección en el IS, que es una escuela de negocios junto con el IE, de las dos más potentes de España. Y nada, estuve durante un año y pico yendo todos los viernes a Madrid a hacer un máster súper intensivo de 8 horas diarias y pues a tener unas nociones un poco más empresariales puras y duras, más allá del sector que yo conocía, ¿no? Entonces me abrió esto mucho los ojos, porque que me pintaran la cara diciéndome que mi empresa no era rentable, hostia, dije, esto hay que cambiarlo. Entonces, por un lado decidí formarme y segundo decidí conectar con gente que me aportara valor para esos cimientos de la empresa, empezar a darles forma para si algún día teníamos que ser atractivos para un tercero, poder serlo, porque me había dado cuenta que facturábamos mucho, éramos atractivos a nivel comercial, pero en números no lo O éramos. sea, tener mentores o consultores, Exacto. gente que ya hubiera pasado por los pasos que tú ibas a pasar. Sí, sí, sí. Entonces, no tanto por ahí, sino porque o sea, me costaba encontrar a alguien que hubiera vendido su empresa en el sector hostelería, pero justo en el máster este que hice, dije, hostia, es que los profesores son expertos. Y lo que hice fácil, contraté a 3 de los profesores que más pensaba que me podían ayudar. Me senté con ellos, hice tutorías y tal, y dije, oye, Qué bueno. ¿por qué no te vienes a Valencia, hacemos un plan y te pago por esto, tío? O sea, y vi a un profesor a Pablo, para desarrollar las políticas de recursos humanos, y a Guido y a Rubén, que me ayudaron más en la parte financiera y de estrategia. Entonces, para mí fue un punto de inflexión, porque pudimos tomar una serie de decisiones en políticas de precio, en ciertas cosas de producto, en ciertas cosas de políticas con las personas, que hicieron que la empresa a nivel financiero y numérico pasara a otro puñetero nivel. Profesionalizaros. Total. Totalmente. Entonces pudimos definir unos objetivos a nivel numérico, unos KPIs y tal, que íbamos evolucionando, y sobre todo meter en el mismo loop a los equipos. Entonces esto fue clave. ¿Qué pasó? Que al año literal, de repente la empresa valía una pasta que te cagas, literalmente. Por el EBITDA que habéis Por el tenido. EBITDA, porque conseguimos cambiar en la política de precios varias cosas, ser más rentables y centrarnos en un objetivo, algo que nunca habíamos hecho, nunca habíamos tenido el objetivo de ganar dinero. Y entonces dijimos, oye, vamos a hacerlo. El objetivo era abrir restaurantes y facturar. Exacto, y que los restaurantes se pudieran mantener, o sea, poder pagar a final de mes. No teníamos otros, sí que es verdad que teníamos buenos números, entonces íbamos pudiendo generar, pero no habíamos intentado ser eficientes y ser rentables, ¿no? Entonces, cuando esto nos lo propusimos, fue brutal. Entonces, claro, de repente había gente que sí que estaba dispuesta a entrar con nosotros. Cuando volvieron a ver los números al año siguiente, que fue ya cuando dijimos, oye, ya nosotros éramos los que llamamos a la puerta, ya fue, hostia, esto aquí hay nivel. Y porque encima vieron que después de un año habíamos hecho unas decisiones que incluso nos avalaban a nosotros como buenos directores de la empresa, ¿no? Entonces, pues fue ese momento donde ya dijimos, oye, vamos a permitir que entre alguien, no tener tanto riesgo nosotros a nivel personal, porque es que no teníamos nada, y si es verdad que se iba a la mierda, pues era un tema peligroso. Pues encima yo venía de la crisis, acuérdate, entonces sabía lo que era perderlo todo. No me daba especialmente miedo, pero decía, coño, ya que lo he conseguido, vamos a intentar mantenerlo, ¿no? Entonces nos parecía una buena idea que alguien nos inyectara capital para poder seguir creciendo y llegar a cumplir más sueños. Seguíais en el local número 6 ahí, ¿no? Ahí teníamos 6. Y esto fue, que esto también es curioso, ¿Es pública la cifra o es privada? no lo he dicho nunca, así que no te lo voy a decir, pero sí que fue un momento heavy, porque eso firmamos además fue un día curioso, el 14 de febrero de 2020, año de pandemia. Y además no solo año de pandemia, sino un mes antes del cierre de toda la hostelería, bueno, de todo, que nos quedamos en casa. Mes antes. Me acuerdo del estado de alarma 14 de febrero de 2000. Eso fue el estado de alarma, y el cierre fue el 15 de marzo. Eso es. Y claro, la compra, o sea, la venta nuestra, toda la inyección para todo el plan de expansión, claro, al mes siguiente fue como, hostia, ¿qué
¿qué pasa aquí que tenemos que parar todo, ¿no? Por lo menos os pilló con la caja llena, ¿no? Que eso es importante. Eso fue una suerte. Lo que pasa es que fue una putada porque, claro, te pilla con la caja llena, pero no para lo que has querido, o sea, no para lo que quieres el dinero, ¿no? Para Entonces, sobrevivir. exacto. Entonces, por suerte, pudimos enfocar todo bien, el negocio respondió, el delivery nos funcionó muy bien, pudimos abrir relativamente pronto y empezar a funcionar desde el primer día, ¿no? Y los fondos realmente se dedicaron a lo que tenía que ser, que era abrir locales. Entonces pasamos en ese momento de esos 6 locales que fue justo antes de vender en este proceso de 3 años a los 21. A los 21 que tenemos hoy, 16 de ellos o sea, son propios y el resto son franquicias. Y la verdad que una experiencia en sociedad que ha sido muy buena, sobre todo porque nuestros socios nos han permitido continuar, entendieron que para nosotros era como el punto de sí o no, entendieron que tenían que permitir hacer las cosas como las habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Que era un poco lo que marcaba la diferencia, y obviamente nosotros íbamos a estar dispuestos a escuchar a seguir construyendo esos cimientos para poder pasar de 6 locales a 21, que las cosas tenían que cambiar bastante, por sobre todo ser mucho más organizados. Ir de la mano con alguien que tuviera experiencia en eso, considerábamos que era clave. Sí, que ya lo hubiera conseguido antes. Yo creo que eso es un punto muy, muy interesante, porque muchas veces los emprendedores por ego intentan no dejarse ayudar porque piensan que lo pueden saber todo o que lo van a hacer por su propia cuenta, pero yo creo que esta gente no es consciente de lo rápido que pueden ir y las decisiones acertadas que pueden tomar si se dejan mentorizar o guiar, como bien indicas. Que esto lo cuento un poco en el vídeo, que hemos hecho un módulo de socio sí o no, ¿no? En el máster, por poner en contexto. En el máster, correcto, de socio sí o no. Yo creo que es un trabajo que tú tienes que también reflexionar mucho, ¿no? Hay gente que tiene opinión para todo y me pregunta mucha gente, ¿y por qué no fuisteis solos? Pues al final nosotros, mi hermano y yo, hicimos una reflexión larga de días, de entender qué queríamos ser, hacia dónde queríamos llegar, qué queríamos que Fitch fuera, y al final, después de mucho entender, yo creo que no hay respuesta positiva o negativa, tampoco tiene sentido decir lo hubiera hecho de otra manera, porque ya no puedes. Entonces yo creo que es una decisión que tienes que tomar con todo. Si vas, si no vas, no vas, pero no te arrepientas, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Entonces, para no arrepentirte, lo que tienes el consejo que siempre doy es que intentes hacer lo que te nace del corazón, lo que crees que te aporta a ti, que te aporta a tu gente, que te aporta a tu familia, que aporta también a tu equipo, y realmente cumple con las expectativas que tienes de llevar tu empresa, ¿no? Si esta gente con la que te quieres asociar, crees tú que va a ayudarte a eso, pues oye, pa'lante y con todas. Y si un día te equivocas, pues por lo menos no podrás recriminarte a ti mismo que no lo tienes que haber hecho. Dices, pues me he equivocado y ya está, pero en ese momento que tomé la decisión estaba 100% seguro. Entonces, al final esa reflexión lo que yo creo que es lo importante. Bueno, y fue una decisión hasta el momento, nunca se sabrá, ¿no? Pero hasta el momento acertada, porque Totalmente. os ha ayudado a llegar a la cifra de 21 restaurantes con el cierre de 2022. Totalmente. Por encima de 200 empleados, ¿no? ¿O 300? No, ya estamos casi 400. Casi 400 empleados y 17 millones de facturación. Por lo tanto, yo creo que viéndolo con perspectiva, fue una decisión acertada. Totalmente, y eso con la pandemia de por medio, que parece ya que la veíamos de lejos, pero ha sido el cambio para todo. Si no hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado? Pues no lo sé, pero hoy estamos aquí. No estaríais tan enfocados, no seríais tan digitales a lo mejor, no estaríais No tan lo enfocados sé, a no lo delivery. sé. Nos ha ayudado al final también a lo que digo yo, sacar punta a nuestras cuentas de resultados, ¿no? Para ver las cosas con perspectiva, también a nivel personal, para ver que no todo es el trabajo y que hay que apostar también por otras cosas. También la pandemia nos ha ayudado mucho a ver las necesidades que tienen las personas, ¿no? de tener transparencia por todos los ERTEs y todo este rollo, ¿no? Que fue algo muy que nadie conocíamos lo que era un ERTE, tío. Yo no había escuchado nunca la palabra ERTE y de repente me vi con 3 ERTEs del tirón que encima intentando explicarlo, ¿no? O sea, fue un aprendizaje también y nos ha traído hasta aquí. Por suerte hemos podido funcionar fenomenal y bueno, teníamos unos proyectos muy ambiciosos que por ahora hoy podemos mantener. O sea que súper contentos. ¿Qué objetivo tenéis de aquí a 3, 4 o 5 años vista del número de aperturas, facturación, etcétera? Pues bueno, cuando hicimos la firma y pusimos un titular bastante ambicioso, porque yo lo dije así, me recuerdo que me hice una entrevista en Expansión y yo dije 100 restaurantes en 5 años, ¿no? Lo que pasa es que esto fue justo antes de la pandemia. Entonces, claro, si ponemos en paréntesis este año, nos estamos intentando crecer de una manera muy
muy ascendente. El año pasado fue el primer año que conseguimos abrir cuatro restaurantes de golpe. Este año nos proponemos abrir 10 restaurantes de golpe. Duplicar la cifra, casi uno al mes, más o menos. Exacto. No va a ser así, literalmente, porque ya estamos en febrero, todavía no hemos abierto. Abrimos los 2 primeros en marzo y yo creo que a final de año concentraremos más aperturas. Pero es un poco los objetivos que tenemos. Así a corto plazo, por así decirlo, el mayor reto es pasar de 21 puntos de venta hoy a 30 a final del año. Y luego, pues bueno, intentar esa cifra de 100 yo creo que es lo que me he puesto en mi cabeza porque lo dije un día y por qué no conseguirlo, ¿no? Y además creo que es un reto muy bonito, sobre todo llegar a, más que un número, a mí sí que me gustaría estar en ciudades españolas que realmente a mí me dicen, ostras, estar en Barcelona, ¿no? Que antes era el reto estar en Madrid, ¿no? Ahora este año llegaremos a Barcelona y es como, wow, o Sevilla, que encima es una ciudad que me encanta, que está muy poquitas veces, pero la veo como Sevilla, tío, o sea, estar en Total. Sevilla, ¿no? Entonces, o el norte también me llama mucho la atención de tener y siempre lo digo, siempre, esto mismo yo lo hablamos mucho de, hostia, imagínate que vas a Granada, además yo hago snow y voy mucho a Granada por Sierra Nevada, y siempre digo, hostia, un ficha aquí, tío. Y eso es una sensación que, encima, este año hemos firmado Granada también. Qué bueno. Y llegaremos. Así que es como, joder, tío, muy guay. ¿100 restaurantes antes de los 40 o después? Antes 100%. Pues serás de Antes los 100%. empresarios con más restaurantes en España antes de cumplir 40. Ojalá, te digo antes 100% porque ahí sí que me has tocado algo que me lo he puesto, ¿no? De objetivo, antes de los 40. Además, de hecho, quiero que sea antes incluso casi en los 39, o sea que bien queda poquito, pero ahí estamos. Qué bueno. Ahí estamos. Ya por ir cerrando el podcast y hablando de tu hermano, que es pues una persona que has mencionado durante toda tu historia, ¿sois hermanos y después socios o socios y después hermanos? ¿Lo mezcláis, lo separáis? ¿Cómo es esa relación? Somos hermanos con todas lo que ello conlleva. Hermanos, amigos, socios, familia. ¿Es tu mejor amigo? Totalmente. Y sobre todo es alguien que yo también lo digo en el máster, que es alguien que el éxito nuestro, o sea, el éxito de Fitch ha sido, primero, yo creo que un trabajo de nuestros padres, que no hay día que recuerde que mi madre siempre me decía, tu hermano es lo único que tienes. Cuando discutíamos, tío, mi madre, igual discutíamos con una gilipollez y mi madre me decía, tu hermano es lo único que tienes. Y no sé, tío, y creo que eso ha metido, como ha dejado huella en nosotros. Además nos llevamos tiempo, nos llevamos al final 7 años casi. Pero mi hermano, hemos estado siempre juntos, tío. No, yo me iba con mis colegas y mi hermano tenía 7 años menos. Pero es verdad que mi hermano es un tío súper maduro, es como mentalmente muy avanzado para su edad, es un tío muy inteligente. El cabrón sabe de todo, de lo que sea. Es un tío muy espabilado. Y entonces ha sido como te digo, como siempre ha estado como unos años por encima de su edad. Entonces hemos crecido muy juntos. Pese a tener una diferencia de edad grande, hemos estado siempre muy juntos. Entonces el trabajo de mis padres yo creo que hizo que, pese a ser muy diferentes, porque son muy diferentes, pero es una diferencia bastante constructiva, porque yo soy un tío mucho más pasional, más estratega, veo como el largo plazo, el futuro, soy mucho más creativo, más filosófico. Y tu hermano es aquí y ahora, y mi hermano, muy operativo, ¿no? además si me pongo el mismo ejemplo, yo igual estoy en una charla en Fitch diciendo, tíos, tenemos que conseguir esto porque esto nos va a llevar al siguiente nivel, con energía, con no sé qué tal. Y mi hermano dice, vale, todo lo que ha hecho mi hermano, ahora voy a explicar yo en cristiano lo que quiere decir, hay que currar, no sé qué, o sea, te lo pone en español, ¿no? Te lo traduce todo. Entonces esa unión, ¿no? De sinergia de alguna manera es lo que ha hecho que yo vea como o vislumbre hacia dónde tenemos que ir y mi hermano lo traduzca al día a día. Y eso al final ha sido un complemento que tanto en casa, además es mi socio y literalmente vivo paré con él. O sea, estamos todos los días hablando de todo y al final es nuestro día, ¿no? Nuestra vida, nuestra familia, lo que nos gusta. Y es algo que llevamos muy... De hecho, mi hermano, fíjate, somos distintos. Mi hermano sale lo menos posible, nunca aparece, no le gusta, siempre se ve la cara visible. Y él eso lo lleva guay. Y es algo que si no hubiera sido así, hubiéramos chocado mucho. Entonces esa diferencia tan grande que tenemos es lo que realmente nos une. ¿Cómo de importante es para ser emprendedor que tus padres te inculquen esa cultura
oye, si quieres conseguir algo grande tienes que ganarlo por ti mismo, ¿no? Conseguirlo por ti mismo y vas a tener que tomar decisiones duras. O sea, desde pequeñito, ¿qué claves recomendarías tú? Ya me has comentado que tú también eres padre. No sé si estás inculcándoles ya esto a tus hijos de, oye, pues si quieres ser emprendedor o realmente buscarte la vida de alguna forma, yo tengo como padre que enseñarte. Pues mira, mm, yo si pienso en mis padres, pienso en una educación desde el cariño absoluto, respeto, como te digo, como te contaba lo de mi hermano, ¿no? De una unidad familiar brutal, donde yo no he visto nunca, no tengo ningún recuerdo donde haber visto a mis padres enfrentados, se habrán tenido sus discusiones, como todo en la vida. Ahora ya que tengo confianza con mi padre, hostia, tu madre, o sea, eso pasa, ¿no? Pero ya de mayores, pero no recuerdo ninguna situación, o sea, que se han cuidado mis padres siempre mucho de inculcarnos como un cariño y un respeto por las personas de la familia, el concepto familia como muy potente. Y creo que eso es algo que hoy lo tengo muy presente. Luego, mi madre me ha transmitido siempre mucho como el arte, la creatividad, sin ser una persona muy creativa, ¿no? Pero sí que el cuidado por la historia, eh, por literatura, cosas que ella es profesora y eso le apasiona mucho, ¿no? Entonces, el tener eso presente en casa también a mí me ha despertado muchas cosas. Y en cambio mi padre es un tío mucho más pasional, mucho más de fuerza, por mis huevos, ¿sabes? Por mis huevos. Es un tío que le encanta el deporte, muy competitivo. No ha sido tanto de explicarme las cosas que hay que tal, sino hay que ser líder, ¿no? Hay que ser echado para adelante y hay que no tenerle miedo al trabajo. Me obligaba mucho a trabajar. Sí que es verdad que en la etapa esa que yo te decía, yo odiaba, es que literalmente no me gustaba trabajar en un bar, pero mi padre me obligaba y yo lo pasaba mal y de hecho discutía con él y le decía, pero ¿por qué? Me acuerdo que un día le dije, ¿por qué me haces trabajar? Me estás explotando, ¿no? Pero mi padre decía, sí, sí, lo que quieras, pero ponte a currar, ¿no? Y iba a currar, yo también Te inculcó la ética de trabajo, me el... decía que había que trabajar. Decía que había que trabajar, que eso de estar los domingos en casa no tiene ningún sentido. Que yo era estudiante, ¿no? Sí que es verdad que se me han dado siempre los estudios, pero más que estudiante, yo he jugado toda mi vida de baloncesto, más a un buen nivel, y mis fines eran básquet y currar trabajar. en la barra, ¿no? Entonces, yo creo que esa cultura de esa mezcla de cosas, de familia, de trabajo, o sea, de no tenerle miedo al trabajo, de deporte, de vivir en un equipo. Además, yo siempre era como el capitán de los equipos donde jugaba. Ese sentimiento de unión con mi hermano. Creo que un cúmulo de muchas cosas que tampoco creo que mis padres lo hicieran de una manera como pensada, no Consciente, ¿no? estratégica, ni mucho menos, Como pero ellos creo que eran. esos, sí, creo que esos valores al final son los con los que yo he crecido y de alguna manera es lo que hablábamos antes de la marca personal, ¿no? Son las cosas con las que yo he crecido y eso que soy yo lo he intentado transmitir o poner de manifiesto en mi día a día, que es mi marca, mi empresa, ¿no? Entonces creo que yo siempre esto se lo digo a mi padre y a mi madre, que creo que el resultado de lo que Fitch es hoy empezó con ellos. Ni siquiera cuando nosotros habíamos nacido, porque es el resultado de casi dos generaciones, ¿no? La de mis padres, por cómo son y por cómo se juntaron y por cómo nos criaron, y la nuestra de todo lo que hemos aprendido Estáis en continuando este el recorrido. legado en... Al final sí, yo en el máster también hablo del bar Hostalet, que fue el primero de mi padre, ¿no? Yo creo que el Fitz nace ahí. Fitz nace en mi padre montando su primer negocio, también sin nada. Me acuerdo que mi padre siempre me cuenta que le pidió, porque mis padres ya estaban juntos, y mi padre le pidió también dinero a su suegro, que fue mi abuelo, fue el que nos dejó el dinero a nosotros. Hostia, ya está ya Entonces, acostumbrado, es ¿no? que es épico, tío, es que es épico. Entonces, y mi abuelo acababa de conocer a mi padre, y dijo, bueno, va, toma esto, y entonces es una historia que para mí es tan emotiva y tan que muchas veces cuando la gente me dice, no, y es que cualquiera puede montar, nos da miedo que cualquiera pueda montar una marca como Fitch y tal, y digo, hostia, es que tienen que pasar tantas cosas y tanta esencia y cosas tan especiales que nos han pasado a nosotros y lo hacemos todo con tanto corazón que puede venir alguien que lo haga igual, con una historia muy propia, pero creo que Fitz tiene algo especial que si lo cuidamos y lo hacemos como hasta ahora, coño, creo que vamos a conseguir grandes Y cosas. también saber mantenerlo en esa expansión, que es tan difícil, ¿no? Saber mantener la esencia y estandarizar Al final es el reto, procesos. el que me lo dicen siempre, ¿no? ¿Cómo vas a
a conseguir lo que hacías me lo han dicho siempre, lo que hacías con uno, ¿cómo lo vas a hacer con dos? Lo que haces con dos, ¿cómo lo vas a hacer con cuatro? Y ya no me lo dicen tanto porque estamos callando esas bocas, ¿no? De esas dudas de cómo vas a hacer que lo que haces con 5 locales lo haces con 22. Pues lo hacemos, tío. Lo hacemos. Hemos sabido plasmar eso en cosas objetivas, en políticas de personas, en procesos, en operaciones, siendo muy claros, muy transparentes y muy honestos como el primer día, pasándonoslo bien, disfrutando del camino y, joder, yo creo que vamos a continuar así, ¿por qué no? ¿Cuántos empleados o trabajadores de Fitzgerald llevan el tatuaje de Fitzgerald? ¿Llevan el tatuaje? Pues más de los que me gustaría. Aparte de tú y de ti. Sí, mi hermano y yo lo llevamos. Fuiste los primeros, ¿no? Una cosa que le dije a mi hermano, le dije, tío, si queremos en esto hay que tatuárselo. Y mi hermano dijo, vale. Y yo, coño, ¿en serio? ¿Sí? ¿No lo tatuamos? Y dijo, sí, claro, vamos a tatuarnos. Y nos fuimos a tatuar. Y hacíamos eventos, seguimos haciéndolos, unos eventos que llamamos Burgers y Tatus. Pues bueno, pues me gusta mucho el mundo urbano, música y tal, y llevarlo a esa máxima expresión, ¿no? De ir una noche a comerte una burger y hacerte un tatu en directo al momento, era como, hostia. Y entonces hacíamos Fitch Days, que antes te comentaba, ¿no? De que la gente de Fitch venía y montamos pues esa típica fiestecita y tal. Y de repente, pues y yo dije en plan de coña, yo ya me lo había hecho y mi hermano también, y dije, si alguien se tatúa el logo, a ese pago yo. Y era el logo, y dije, o el Fitch, y como me parecía ya un mofe, era el Fitch o este, que pongo aquí, We Are the Fitch, que es como también un eslogan nuestro, ¿no? Como somos Fitch. Pues tío, más personas de las que me gustaría, porque digo, yo les decía, pero tío, que era coña, que no quiero que te tatúes eso, pero la gente decía que no, que me lo quiero tatuar, no por la marca en sí, sino por lo que está representando este momento en mi vida, por la gente que estoy conociendo, por cómo me está impulsando, por lo que lo que yo les había comido un poco la cabeza y habíamos intentado transmitir. Lo estaban viviendo realmente, ¿no? Y fue lo que me sorprendió. Dije, hostia, pues si lo quieres hacer, porque me decían que no es por ti, o sea, no es por las hamburguesas, es por lo que estoy viviendo ahora mismo en mi vida, ¿no? Y quiero recordar que cuando vea este logo, recuerde eso que ha formado parte de mi vida. Y para mí esas palabras eran como, hostia, ¿en serio, tío? ¿En serio hemos sido capaces de eso? Brutal. Y me parece súper complicado. Tío, es muy complicado. Que la gente lo viva de esa forma. Creo que habéis hecho una labor excepcional en transmitir esos valores y esa cultura de empresa. Totalmente. Oye, me ha encantado conocer tu historia de primera mano. Había escuchado cosas, te conocí por primera vez en un vídeo en uno de tus restaurantes. ¿Ah, sí? Te puse ya por primera vez cara ahí. Pero vamos, los pelos de punta los he tenido en muchas partes de tu historia. Gracias, y espero que puedas inspirar a muchísima gente que te va a escuchar. Así que por mi parte me despido. Gracias, tío. Gracias.